Bien, bueno, ahora que tenemos Qt funcionando, que vimos que el ambiente nos permite compilar, enlazar y también ejecutar nuestro programa, vamos a ver entonces un poco cómo funciona Qt y cuáles son los componentes que tenemos para armar nuestra interfaz gráfica. ¿Sí? Eh, Voy a hacer un primer ejemplo parecido, o mejor dicho, partiendo desde el proyecto o el código que se crea cuando ustedes crean un proyecto. ¿Sí? El otro día con CodeBlocks, cuando creamos un proyecto Qt, configuramos todas las rutas y vimos que compila, vieron que aparece un main de ejemplo con código que, bueno, es funcional. ¿Sí? Este botoncito que lo único que decía era quit y lo único que hace es cerrar la aplicación. ¿Sí? Entonces yo lo que hice acá es agregar algunos componentes más para que veamos qué cosas se pueden hacer y cómo podemos después organizar este código a medida que se va complicando para pasar a hacer orientación a objetos de verdad y hacer compilación separada y, bueno, complicarlo de manera de llegar a la forma de trabajar real que vamos a usar, que ustedes van a usar en el proyecto y que se usaría en una aplicación real. ¿Sí? Bueno, lo que les hice fue un ejemplo, a ver, acá lo voy a compilar, que lo que hace es sencillamente esto. Fíjense que hay acá una ventana, ¿sí? Que tiene un campo para escribir. Aprieto continuar, me aparece otra ventana que tiene un botón para salir. ¿Sí? El ejemplo no es más que eso, para que veamos cómo se puede hacer, porque lo más probable es que ustedes quieran hacer varias ventanas, ¿sí? O sea, la aplicación tenga partes, tenga ventanas que se van abriendo, cerrando y el usuario va pasando por un circuito, bueno, para hacer lo que tenga que hacer según lo que ustedes plantean. Entonces, vamos a ver el código. Lo que tengo es el QApplication, esto es igual, ¿sí? Ya lo teníamos, la inicialización está siempre igual. Y lo que estoy creando son dos widgets. Los QWidgets son las ventanas en Qt. ¿Sí? Entonces fíjense que acá estoy teniendo dos variables, w1 y w2, que son de tipo QWidget. QWidget es una clase, ¿sí? Que, bueno, obviamente pertenece a Qt. Qt tiene muchas clases, por eso la carpeta, vieron, de Qt que me queda, pesa un montón, tiene un montón de archivos y tiene un montón de cosas. Todas esas son las clases que pertenecen a Qt. Y yo, en definitiva, acá lo que estoy haciendo es crear un objeto, ¿sí? Bueno, en mi caso dos, porque estoy creando dos. Estoy creando dos objetos de tipo QWidget, ¿sí? Esto, por cómo lo estoy haciendo, me está quedando en la pila de la función main, ¿sí? Acá, bueno, hay diferentes opciones. Fíjense que no estoy haciendo new, ¿sí? O sea que el objeto en sí no está quedando en la parva, sino que está quedando en la pila. Cuando pasemos al otro ejemplo vamos a ver esto, cómo se puede hacer diferente. Entonces, una vez que tengo los dos objetos QWidget que pertenecen a Qt, lo que voy a ir es voy a ir llamando a métodos de estos objetos, que, bueno, para conocer cuáles son las posibilidades, lo que tendría que hacer es ver la documentación de Qt. ¿Sí? Entonces yo acá les estoy mostrando un ejemplo que, por supuesto, ya está armado y, bueno, yo ya sé que son estas, armé un ejemplo funcional para que ustedes lo puedan probar, pero lo más probable es que tengan que ir a la documentación de Qt. Recuerden que estamos trabajando con 4.8 y ver ahí las dudas que tengan. Bueno, si quiero hacer tal cosa, ¿cómo se hace? ¿No? Entonces lo buscan en Google y traten siempre de leer la documentación oficial. Y recuerden siempre la versión, que es 4.8. Ojo, porque está también Qt5, que tiene cosas distintas en la interfaz de los objetos, y Qt3, obviamente, que también tiene cosas distintas. Así que hay que estar bien seguros de lo que estamos leyendo. Entonces voy a ir llamando a métodos para lograr eso que les mostré, que se abre una ventana, tengo para escribir, aprieto un botón y me abre otra, ¿sí? Bueno, lo primero que tengo es un llamado a este método setGeometry, ¿bien? Que tiene cuatro parámetros, ints, a ver si me paro acá, aparece, bien, fíjense que está sobrecargado. De hecho, hay dos maneras de llamarlo, yo estoy usando la manera de abajo, que recibe cuatro ints. Estos ints son la posición en X, la posición en Y de la pantalla, ¿no? Recuerden que en la compu el eje Y está al revés de como lo solemos dibujar en matemática. La Y crece hacia abajo, ¿sí? La X es igual, crece hacia la derecha, pero la Y crece hacia abajo. O sea que la esquina superior izquierda de la pantalla es el 0, 0. ¿Bien? Entonces esto es posición en X, posición en Y, bien, que, bueno, acá puedo elegir lo que yo quiera.
y el ancho y el alto en píxeles, todo esto está en píxeles, el ancho y el alto de esta ventana. Si recuerden que en widget es una ventana. Lo mismo hago con el de abajo. Bien, si ustedes lo ven en ejecución, fíjense que 50, 50 me está quedando como por aquí, ¿sí? Y esto mide 200 por 200. Cuando hago continuar, está en otra posición, sí, lo hice así a propósito para que vean la diferencia, está más hacia la derecha y es un poco más grande. Eso lo puedo ver en el código, en que está más a la derecha porque tiene un X más grande, ¿sí? O sea, me aparece más grande, perdón, me aparece más a la derecha, y tengo una ventana un poco más grande porque la estoy haciendo de 300 por 300 en vez de 200 por 200. 200 por 200. Es solamente un ejemplo. ¿Bien? Después llamo a un método también, tanto en el objeto W1 como W2, que se llama setFixedSize, que lo que hace es hacer que la ventana no se pueda cambiar de tamaño. Fíjense que acá, si yo lo quiero esto ejecutar, a ver, no me deja porque me quedó esto, no le puedo cambiar el tamaño, ¿sí? Si ustedes esto no se lo ponen, ¿sí? Lo comento, la ventana naturalmente sí se puede cambiar de tamaño, ¿ok? Así que bueno, esto habrá que pensar qué es lo que quieren hacer ustedes en la aplicación específica que estén haciendo, ¿sí? Además de esto, Qt tiene toda una forma de hacer layout también, de armar, ¿sí? A izquierda, a derecha, arriba, abajo, y que se cambie el tamaño de las cosas a medida que yo cambio el tamaño de la ventana, porque bueno, obviamente los usuarios tienen pantallas de distintos tamaños, ¿no? Así que yo acá lo estoy haciendo con valores absolutos, ¿sí? Medidas absolutas, posiciones absolutas. Se puede hacer de una manera bastante más complicada, que bueno, ya si quieren se los muestro más adelante. Por ahora vamos con esto como primer paso, ¿sí? Bien, entonces les pongo tamaño fijo, ¿no? Después le estoy poniendo el título a la ventana, que eso es lo que aparece, ¿sí? Aquí arriba. Fíjense que también en la barra de Windows, acá abajo, dice paso 1, ¿sí? Cuando pongo continuar, estoy en paso 2, ¿sí? Entonces esos títulos que están acá arriba se definen con esa función setWindowTitle, que lo que necesita es un puntero a char, ¿sí? Que es, bueno, lo que le estoy pasando yo con esta string armada ahí, literal con comillas dobles, ¿sí? Bueno, una vez que configuré las ventanas, tengo la creación de un objeto que se llama QTextEdit, ¿sí? La clase es QTextEdit, y fíjense que estoy haciendo new, ¿ok? Entonces voy a necesitar una variable, que bueno, es una variable local del main, porque yo estoy solamente trabajando con el main por ahora, una variable que sea un QTextEdit asterisco, ¿sí? O sea, un puntero a QTextEdit, porque este objeto se está creando en la parva, ¿sí? Entonces en C++ tenemos estas dos posibilidades. Los objetos los podemos crear en la pila de la función, como estoy haciendo con QWidget, o los podemos crear en la parva haciendo new, ¿sí? En ambos casos se produce una instanciación, la diferencia es en qué área de la memoria me quedan. Esto en otros lenguajes más modernos, si ustedes trabajaron o seguro van a trabajar, como C# o Java, no se puede elegir, solamente se puede trabajar con new, ¿sí? Esta cuestión de poder crear objetos en la pila, en el espacio de las funciones, el espacio de memoria de las funciones es puntual de C++, ¿sí? Y tiene que ver con la herencia de C, ¿ok? En otros lenguajes no se puede elegir, siempre se hace new, ¿bien? Entonces estoy haciendo new, QTextEdit es ese componente que se ve donde yo puedo escribir, ¿bien? Y lo que estoy haciendo es, al momento de hacer la instanciación, tengo que mandar los parámetros al constructor, ¿bien? Entonces, a diferencia de QWidget, donde no hay, o mejor dicho, hay un constructor sin parámetros, ¿sí? Recuerden que el constructor también se puede sobrecargar, así que una clase podría tener varios constructores, ¿sí? Fíjense cómo estoy haciendo la construcción de QWidget sin parámetros al constructor, o sea, evidentemente QWidget tiene un constructor sin parámetros, probablemente tenga otros constructores, ¿sí? Pero yo acá estoy usando el que no tiene parámetros. Y fíjense que QTextEdit sí tiene un parámetro en el constructor, entonces al momento de hacer la instanciación tengo que, bueno, mandar ese parámetro. Esto es algo bastante, que lo van a ver que se repite en Qt, es un patrón que al momento de crear un componente yo tengo que decir quién es el padre, ¿sí? El parent, ¿sí? El parent. Tengo que decir quién es el padre, de manera que los componentes que yo tengo en mi interfaz gráfica están armados o están consolidados como si fueran un árbol, ¿sí? Todos tienen un padre y pueden tener hijos. Entonces,
Este QTextEdit que yo estoy creando acá y que ya dijimos va a quedar en la parva, yo señalo al momento de hacer la construcción que el padre es W1, ¿sí? Y lo que le tengo que mandar es un puntero del padre. Entonces le tengo que poner el ampersand, porque W1 es para mí acá una variable que adentro tiene un objeto, QWidget, ¿sí? Mi ventana 1. Entonces, no le puedo mandar la ventana entera al constructor de QTextEdit, le tengo que mandar un puntero al padre, ¿sí? Entonces eso lo hago tomando una referencia con ampersand. Así que bueno, esto van a ver que se repite el tema del padre, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de hacer el dibujo, la biblioteca Qt lo que va a hacer es, cuando dibuja el widget 1, que para mí es la primera ventana, que le puse paso 1, ahí adentro va a dibujar el QTextEdit, ¿sí? Y de esta manera yo estoy diciendo qué componente está en qué ventana, básicamente, ¿sí? Entonces, acá instancio el objeto, me está quedando un puntero a él en la variable editor, y bueno, al igual que hice antes con los widgets, voy a ir llamando a métodos. Obviamente lo tengo que hacer con flechita, ¿sí? Porque editor es un puntero a un objeto, no un objeto. Entonces tengo que hacer flecha, no podría hacer punto acá, no compilaría, ¿sí? Con estas cosas en general les digo que presten atención porque a medida que ustedes trabajen y el proyecto vaya siendo más grande, más grande, más grande y se les vaya acumulando el código y los archivos, que ahora les muestro cómo se hace, equivocarse y en vez de una flecha poner un punto, obviamente va a generar un error de compilación, pero el error de compilación puede ser bastante críptico de descifrar qué es lo que me quiere decir. ¿Bien? Así que les diría que presten atención a medida que codifican, traten de no hacer prueba y error. Bueno, pruebo a ver con cuál compila, porque incluso si compila, a veces hay cosas que compilan y no hacen lo que tienen que hacer y después me da un error en tiempo de ejecución, un acceso ilegal a memoria, se me cuelga el programa de la nada y yo no sé qué pasó, ¿sí? Se crashea, digamos. Así que, por favor, ojo, porque este lenguaje es un lenguaje que nos da muchas posibilidades del trabajo, sobre el trabajo en memoria y esas responsabilidades, como decimos siempre, como dice el tío Ben de Spider-Man, las responsabilidades, las capacidades, ¿no? El poder de permitirnos hacer estas cosas también acarrean una responsabilidad, ¿sí? Es una frase de Spider-Man, del tío de Spider-Man. Entonces, ojo, ¿sí? Ojo con lo que codifican, hay que estar bastante consciente de lo que uno está haciendo. ¿Bien? En C++. Lenguajes modernos tienen menos posibilidades de manejo de memoria, justamente porque esto es un tema complejo, ¿sí? Pero bueno, acá estamos con nuestro propio... Estamos con muy pocas redes abajo, ¿sí? El acróbata con muy pocas redes, así que si nos equivocamos nos la vamos a pegar contra el piso, no hay mucho soporte, ¿sí? Así que ojo. Entonces, lo que estoy haciendo es llamar a un método setGeometry, que es el mismo método que ya había llamado. Fíjense que los QTextEdit también tienen setGeometry, ¿sí? Eso tiene que ver con la herencia, que lo vamos a sacar ahora en un rato. Y le digo, bueno, vos ponete 5 píxeles en X, 5 píxeles en Y, y tenés que medir 180 de ancho y 150 de alto, ¿sí? Lo estoy posicionando y dándole el tamaño, igual que hice con las ventanas. Esto se va a medir desde la esquina de la ventana, ¿no? Porque este QTextEdit está dentro, lo muestro acá, está dentro de una ventana. Así que aquí tengo el 5,5 y los tamaños. ¿Bien? Una vez que creé este editor, fíjense que hasta acá no pasó nada, son todas operaciones en memoria y yo estoy llamando y hablando con los objetos. Todavía no pasó nada en pantalla, ¿sí? Estoy hablando con Qt. Después voy a crear un botón, que fíjense cómo lo hice con una variable, ¿sí? En vez de hacer new, lo estoy creando acá en la pila, o sea, se pueden usar las dos, ¿sí? Y tengo una variable botón 1 y le mando al constructor los datos que necesita cuando creo un QPushButton, ¿sí? Un QPushButton, bueno, es un botón que se puede apretar. Entonces tiene dos parámetros. ¿Cuál es el texto del botón? ¿Sí? Y cuál es el padre. De la misma manera que todos los componentes de Qt, tengo que decir cuál es el padre. ¿Bien? Entonces acá hago button1 punto, ¿sí? Porque no es un puntero al botón, sino que es el botón, que lo tengo acá en la pila de la función, ¿sí? Igual que los widgets. SetGeometry y lo mismo, ¿no? X y tamaño.
Después estoy haciendo un botón en otra variable, botón 2, instanciando otro QPush button, que fíjense que le estoy poniendo que el padre es W2, ¿sí? O sea, la otra ventana. Lo mismo hago setGeometry, ¿ok? Entonces cuando yo ejecuto, F9 aquí, cuando ejecuto, fíjense que acá en la primera ventana me aparece el text edit y el button, ¿sí? Entonces, ¿eso por qué es? Porque el TextEdit tiene como padre W1, que es la ventana 1, y Button 1 también tiene como padre W1, por eso aparecen dibujadas ahí adentro. Salir, este botón que tengo acá, que dice salir, está en la ventana W2, por eso no aparece dibujado. ¿Bien? Después el programa lo que hace es w1.show, ¿sí? Los widgets tienen métodos show y hide, ¿sí? Muchas objetos de Qt ya tienen incorporados estos métodos, show y hide. ¿Esto por qué funciona? Porque yo estoy usando Qt, o sea, todo esto ya está definido en Qt, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es w1.show. Bien, esto lo que hace es dibujar o generar que la pantalla se ve, que el widget se vea en la pantalla. Bien, hasta ahí, bien, tengo mi aplicación. ¿Ok? Si fíjense que yo tengo acá comentado esto, w2.show, si yo le hago show a los dos, de entrada se van a ver los dos, ¿sí? Pero esto no es lo que yo quería, ¿sí? Se los muestro para que vean, ¿no? Cómo es. Ahí tengo las dos ventanas, ¿sí? Que mis variables son w1 y w2, pero esto no es lo que yo quería hacer como dos pasos. Obviamente es un ejemplo solamente para mostrarles, ¿eh? Después cada uno verá cómo lo hace de acuerdo a lo que quiera hacer. Bien, y después viene el tema de las señales, los slots que tienen que ver con los eventos. Siempre que nosotros tenemos una interfaz gráfica, estamos haciendo una programación orientada a eventos, ¿sí? Estamos esperando que el usuario haga algo con la interfaz, ¿sí? Con la interfaz gráfica. Entonces lo que hacemos es preparar el escenario, ¿no? para mostrarle algo, la interfaz, al usuario y esperar que el usuario haga algo. ¿Sí? Hay una cuestión de asincronismo también, nosotros no sabemos cuánto tiempo va a tardar el usuario, no sabemos dónde va a apretar, ¿sí? Estas son todas cosas de interfaz de usuario. Entonces, básicamente lo que la biblioteca Qt está haciendo todo el tiempo es esperando que el usuario haga algo. ¿Sí? Cuando el usuario hace algo, se genera lo que se llama un evento. ¿Sí? Esto es algo general de interfaz gráfica, ni siquiera es de Qt, ¿no? Ni siquiera es de Windows, es a nivel sistema operativo gráfico. Todos, lo hacemos todos los días, generamos eventos. Por ejemplo, mover el mouse, mover la rueda, hacer un clic, ¿sí? Cambiar la posición de la ventana. Todos esos son hacer doble clic, ¿sí? Que lo hice recién. Todos esos son eventos. Y lo mismo está pasando acá en CodeBlocks también. Cuando yo muevo el mouse, ven que estoy pasando por arriba de los elementos y cambian de color. Todos esos son eventos, ¿sí? Imagínense la cantidad de eventos que se están generando a medida que yo muevo el mouse. Cada movimiento píxel a píxel es un evento, ¿sí? Es muy denso lo que pasa por atrás, ¿sí? Están pasando muchas cosas que pareciera que no pasa nada. Entonces cuando yo hago clic, ahí estoy generando el evento clic, ¿sí? ¿Cómo se trabaja con los eventos en Qt? Bueno, lo que nosotros hacemos es conectar una señal, ¿sí? Estos son términos de Qt, una señal que me produce un objeto con un slot de algún objeto, ¿sí? Un slot básicamente es un método, una función, ¿no? Es un método que se va a ejecutar cuando esa señal se produce en ese objeto que es el objeto originante, ¿sí? Entonces yo le tengo que decir a Qt cómo está conectado todo esto, ¿sí? Yo se lo digo y justamente eso es lo que hace Qt, resolver cuando mi aplicación está en ejecución qué pasa con los eventos, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Con el método connect, ¿sí? Acá estoy trabajando con el objeto app, que es el objeto que tengo creado acá arriba, que es el QApplication, que es el objeto principal que representa mi aplicación, ¿sí? Es un objeto, sí, de tipo QApplication, ¿sí? De la clase QApplication. Fíjense en la cantidad de sobrecargas, las 3 sobrecargas que tiene de constructor, ¿sí? Bueno, entonces, ese objeto QApplication tiene un método connect que hace esto, relacionar las señales con los slots, o sea, los objetos originantes de los eventos
con los objetos receptores de ese evento. ¿Bien? Esto es algo que siempre vamos a hacer en interfaz gráfica. Siempre en interfaz gráfica trabajamos con eventos, ¿sí? Las distintas tecnologías, le hace Qt, le hace Java, le hace C Sharp, le hace Visual Basic, la que fuera, que trabajan con JavaScript, que trabajan con interfaz gráfica, tienen este concepto de evento y hay que ver en la sintaxis cómo se resuelve, ¿sí? Esta, por supuesto, es la de Qt. Entonces yo estoy diciendo lo siguiente. Connect tiene 4 parámetros. Los 2 primeros son del originante, ¿sí? Quién origina el evento. Y los 2 segundos es quién recibe ese evento. O sea, qué hay que hacer cuando suceda, ¿sí? Entonces tengo acá 3 casos. El primer caso es botón 1, que es el botón continuar de la pantalla 1. Fíjense, F9. Es este botón de acá. Cuando yo le hago clic, sucede eso. ¿Bien? ¿Cómo se hace? Bueno, yo digo, el objeto botón 1, y le tengo que pasar una dirección, así que como botón 1 para mí es un objeto que está aquí en la pila, tengo que hacer ampersand. Bien. Botón 1, cuando ocurra la señal clic, ¿sí? Y esto es sintaxis de Qt, fíjense que acá dice signal paréntesis, ¿sí? Esto es un macro, ¿sí? Es una macro que se resuelve, ahí aparece, ¿sí? Si me paro ahí arriba. Es una macro que se resuelve al momento de compilar, ¿sí? Yo sencillamente lo pongo así y me olvido, Qt se encarga. Digo, cuando alguien, con esto lo que estoy diciendo es cuando alguien haga clic en el botón 1, ¿sí? Entonces, cuando alguien haga clic en el botón 1, ¿qué hay que hacer? Bueno, y ahí vienen estos 2 parámetros. Entonces tengo, ¿cuál es el objeto que va a recibir la acción? Fíjense que le estoy poniendo la dirección de W2. W2 es la ventana 2, que la tengo instanciada acá en esta variable. Entonces pongo ampersand W2, ¿sí? Y le digo a qué método hay que llamar, ¿sí? Los métodos que reciben eventos en Qt se llaman slots. ¿Bien? Entonces estoy diciendo que hay que llamar al método show, ¿sí? Este método show, hide que tengo acá, son los mismos show que les mostré aquí en la línea 28. ¿Sí? Los widgets ya tienen algunos métodos, algunos bastantes, métodos que están predefinidos, por ejemplo show y hide. Entonces yo puedo llamar a esos métodos. Ahora vemos qué pasa si nosotros queremos hacer un objeto nuestro con nuestros slots, ¿sí? Que es lo que va a pasar en la aplicación real. Entonces fíjense que acá está 2 veces la llamada a connect y yo lo que estoy diciendo es lo mismo del lado izquierdo. Estoy diciendo cuando se le haga clic al botón 1, y acá de vuelta lo digo, cuando se haga clic al botón 1, ¿sí? Entonces cuando se hace clic al botón 1 en realidad hay que hacer varias cosas. ¿Cuáles son las varias cosas que hay que hacer? Llamar al método show de W2 y llamar al método hide de W1. ¿Bien? Hide quiere decir ocultar, ¿no? Entonces, el mismo evento, o sea, el clic de botón 1, genera o va a hacer 2 cosas, que son estas 2 que estoy declarando acá. ¿Por qué? Bueno, porque yo le estoy diciendo a Qt, por favor, cuando suceda esto, hace aquello, ¿sí? Y la función connect se puede llamar un montón de veces y conectar distintas señales con distintos slots, ¿sí? Incluso para la misma señal. Fíjense que acá yo tengo la misma señal, ¿sí? Haciendo 2 cosas, ¿sí? Y se va a hacer de esa manera. Entonces, eso es lo que pasa cuando yo aprieto continuar. Este es el botón 1. Aprieto aquí, tic, se hace un hide y se hace un show. Bien, ese show y hide lo que hace básicamente es ocultar una ventana y mostrar la otra. Entonces ahí tienen cómo yo podría pasar de una ventana a la siguiente. Bien. Después lo que tengo es el connect del botón que está en la segunda pantalla, ¿sí? O sea en W2, que es botón 2. ¿Sí? Cuando recién arranca la aplicación no lo veo, tengo que ir a la segunda, al segundo widget para ver el botón 2. Pero le digo a Qt, entonces cuando alguien haga clic en el botón 2, lo que hay que hacer es llamar al método quit, ¿sí? Que también es un método que ya es un slot que ya está definido, y le paso acá una variable QAPP. Esta variable QAP, ¿sí? Es una variable global que tiene una referencia a mi objeto application. Este objeto application que está acá, QApplication, ¿sí? Fíjense que para mí la variable local acá se llama app, ¿sí? Pero acá abajo lo que estoy poniendo es QApp. ¿Bien? Todas las aplicaciones que yo haga con Qt van a tener una variable global QApp, o sea, está definida en Qt, una variable global QApp
que tiene adentro un puntero al objeto QApplication, que yo lo puedo usar de manera global en cualquier lado. ¿Sí? Ahora quizás no les parece muy útil porque el main es bastante corto, pero ahora que se nos va a complicar con un montón de archivos van a ver que a veces es necesario. Entonces sepan que hay un objeto, hay una variable, global que se llama QApp, que tiene una referencia, por eso no le pongo ampersand, ¿sí? Ya tiene una referencia. Ahí está como es el define, ¿sí? Está por ahí hecho, un poco complicado. Tiene una referencia al objeto QApplication, ¿sí? Así que esto lo que va a generar es que la aplicación termine, es así de fácil, ¿sí? El slot quit del QApplication, bueno, genera que la aplicación se cierre. ¿Bien? Una vez que definí todo esto, bien, lo que tengo que hacer es decir app.exec. Cuando digo app.exec, el flujo del programa se va a ir al método exec de Qt y ahí Qt hará su magia. ¿Sí? Entonces mi código es como que termina acá. ¿Sí? Yo ahí quedo en manos de Qt y lo que se ejecuta es Qt. Lo que yo hice, por eso Qt es un framework, ¿no? Lo que yo hice fue agregarle lo que le faltaba. Mira, son dos ventanas, un cuadro para escribir, botones que hacen esto. Listo, ahora vos encargate. Y lo que está en ejecución es Qt, ¿sí? Con mis objetos que yo le fui agregando. ¿Ok? Así que bueno, noten acá arriba cómo, que tengo que hacer includes. ¿Sí? Tengo include de QApplication para este objeto, TextEdit para este de aquí y pushButton para este de aquí. ¿Sí? A medida que yo vaya trabajando con distintos componentes de Qt, tengo que fijarme qué includes necesito poner. ¿Sí? No hay un include solo que incluya todo, sino que tengo que fijarme cuál es el que va. Entonces eso lo veré en la documentación. ¿Está bien? Bien. Entonces, este es el ejemplo 1. ¿Sí? Es algo bastante sencillo. Si ya tienen este funcionando, podemos seguir al paso que sigue. Esta forma de trabajar que yo les estoy mostrando, en el main, ir construyendo todo, imagínense la aplicación que ustedes quieran hacer, les va a quedar un main de 2500 líneas. ¿Sí? Si ustedes tienen que acá poner todas las ventanas de su aplicación, que bueno, tampoco son tantas porque nosotros no les pedimos tantas, pero imagínense una aplicación real. Todas las ventanas con todos los componentes que están en esas ventanas y cómo están conectados todos los eventos con todos los eventos. Me va a quedar un main enorme. ¿Sí? Ese es un primer problema que tiene esta aproximación simple que les estoy mostrando. No es muy escalable. ¿Sí? A medida que yo vaya agregando, se va a hacer un lío y yo no tengo forma acá de ver las cosas por partes. Es como que me está quedando todo junto, toda la aplicación entera junta. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, tengo, o sea, el hecho de que me quede todo en un archivo también implica que yo tengo que compilar este archivo cada vez. ¿No? Entonces yo compilo. Si quiero modificar algo tengo que compilar el único lugar que estoy escribiendo, que es el main. Entonces imagínense, no sé, una aplicación como el Chrome o el Excel o el Word. Evidentemente son muchos componentes. Entonces, si yo quiero cambiar algo en una ventanita porque me pidieron, che, cambiate acá este botoncito que está allá, yo voy a cambiar eso, lo busco a ver en el código, en las 350.000 líneas de código o más, me parece que me quedo corto. Busco y cambio y digo, bueno, a ver si quedó bien, tengo que recompilar el Word entero. Y eso puede llevar un tiempo, ¿sí? Sería impracticable hacerlo de esa manera. Entonces, tener todo junto no es una opción en la vida real. ¿Ok? Me puede servir acá para hacer un ejemplito, para probar alguna cosa, pero no puede, la aplicación no va mucho más allá que este ejemplo, ¿sí? Se vuelve inmanejable. Y todo en un archivo también genera que solamente pueda trabajar una persona, porque ¿cómo hacemos varias personas para trabajar con un archivo fuente? Nos vamos a ir pisando, bueno, es un lío. Entonces mejor separar, ¿no? Ahora vemos cómo separamos. Y además, si nosotros trabajamos de esta manera, tenemos el problema, que bueno, yo acá no lo tengo porque no me metí con eso, pero tengo el problema de que los slots, ¿sí? Yo los voy a querer, obviamente, personalizar. O sea, yo voy a querer intervenir en los eventos. Voy a querer programar, ¿sí? Voy a querer hacer programa. Entonces, acá en este ejemplo es fácil porque yo digo, cuando se apriete un botón hay que hacer show hide y cuando se apriete otro botón hay que hacer quit. O sea, es bastante sencillo. Pero ¿qué va a pasar? O sea, ya está hecho, ¿no? Show, hide, quit, son cosas que ya están hechas. Pero ¿qué va a pasar el día que yo tenga un botón
y cuando se apriete ese botón haya que abrir un archivo, leerlo, hacer una lista enlazada, ordenar una burbuja y después, ¿no? Y voy a querer tener código que se ejecute cuando se generan eventos. Porque esto que yo estoy haciendo acá es trivial, ¿no? Pero ¿qué pasa en el CodeBlocks cuando yo vengo acá y pongo File, Open? Y se abre esto, ¿no? Y yo selecciono y pongo abrir. Obviamente ahí hay un programa, ¿sí? Todos esos son eventos y ahí hay un programa que hace algo. Y ese programa que hace algo no siempre va a estar hecho como yo tengo acá en esto, ¿no? Así que bueno, vamos a tener que cambiar la manera de trabajar, ¿sí? Entonces, es importante que, por supuesto, que prueben que esto les funcione para ver qué Qt están dando hasta aquí y vean que todo está bien, ¿sí? Una vez que esto está funcionando, lo continuamos, ¿sí? Bueno, para ver esta otra forma de trabajar, que puntualmente lo que vamos a hacer es compilación separada, vamos a crear nosotros nuestras clases para crear nuestros objetos, ¿sí? Y relacionarlos entre sí y que hablen entre sí, ¿sí? Que se hagan llamadas entre sí. Es decir, no solamente voy a tener los objetos de Qt, también voy a tener objetos que voy a crear yo de mi aplicación. Para hacer esto, ¿sí? que va a terminar siendo también compilación separada, con las ventajas que se pueden imaginar, tenemos que saber cómo funciona el mecanismo de la herencia, ¿okay? El concepto de herencia en un lenguaje orientado a objetos como es C++. Este concepto de herencia también aparece en otros lenguajes, ¿eh? No es algo de C++ nada más, sino que es algo específico de orientación a objetos. Esto lo tienen en el apunte, ¿sí? De estructuras avanzadas de datos, de elementos de C++, tienen la herencia explicada, ¿sí? Yo les voy a mostrar el caso más general que se suele usar comúnmente para que entiendan el concepto. C++ tiene más posibilidades, ¿sí? Porque C++, como ustedes saben, es un lenguaje realmente enorme y de todo tiene muchas posibilidades. Lo que les voy a mostrar de cómo funciona la herencia en C++ también es igual a cómo funciona la herencia en otros lenguajes, como Java, qué sé yo, C#, Python, PHP, ¿sí? Bien. Entonces voy a cerrar este proyecto y voy a abrir un ejemplito que tengo hecho para ver herencia. Herencia, aquí. Entonces, ¿cuál es la idea de la herencia? ¿A dónde va el concepto de herencia? La idea es que podamos, a partir de una clase, crear otras, ¿sí? Imagínense un struct, que nosotros a partir de un struct podamos crear otra y agregarle cosas o modificarle cosas que ya tuviera la original, ¿sí? La herencia, ¿sí? La herencia, estamos hablando de clases, ¿no? La herencia me permite esto, construir una clase partiendo de otra. Esto hace que yo pueda reutilizar código que ya está escrito, ¿sí? Yo tengo una clase que ya está hecha, pero tiene algo que le quiero cambiar. Bueno, en vez de arrancar de cero con una clase haciéndome una copia y decir, bueno, me copio todo lo que ya tenía en otra clase y le agrego o le cambio lo que le quiero cambiar en el comportamiento, hago herencia y parto de lo que ya tenía. El lenguaje me permite hacer esto, ¿sí? Entonces, siempre que explicamos herencia decimos que lo que sucede cuando yo heredo de una clase, ¿sí? Lo vamos a decir así, una clase hereda de otra, ¿sí? Cuando yo heredo de una clase para crear una subclase de la primera, lo que estoy haciendo es una especialización. Estos son todos conceptos de orientación a objetos. Lo que estoy haciendo es una especialización. Entonces, yo capaz tengo una clase, ¿no? Acá les hice el ejemplo clásico de personas, estudiantes, docentes. Capaz que tengo una clase que ya la tengo hecha, pero hay algunas cosas que le faltan o hay algunas cosas que quisiera modificar el comportamiento de alguna manera, ¿sí? Entonces, en vez de empezar de cero, hago herencia. Y lo que voy a tener es la clase que ya tenía, pero especializada en algún aspecto que yo le quiero modificar, ¿sí? Si lo miran al revés, la clase nueva que a mí me va a quedar a partir de la que ya tenía, ¿sí? Eso sería la especialización. Si miran la flecha al revés,
decimos que es la generalización. ¿Okay? Entonces, este trabajo de herencia, de yo con una clase crear otra, me permite crear un montón de clases, que recuerden que son tipos, un montón de tipos que van a estar relacionados con conceptos de la vida real en mi aplicación, y algunos van a ser más generales que otros y viceversa, algunos van a ser más específicos que otros. ¿Qué quiere decir todo esto? Imagínense que yo tuviera un sistema en donde hay estudiantes y también hay docentes. Cuando yo me pongo a hacer la clase estudiante y veo que tiene nombre, tiene mail, tiene apellido, tiene DNI, bueno, me hago toda la clase, me hago todo muy lindo. Cuando me pongo a hacer la clase estudiante, para guardar estudiantes, para trabajar con estudiantes, me doy cuenta que los estudiantes también tienen nombre, apellido, DNI, email, domicilio. ¿Okay? Entonces, estudiantes y docentes, ¿sí? Este ejemplo es clásico, estudiantes y docentes tienen cosas en común, ¿sí? Estas que acabo de nombrar, y también tienen cosas que no son iguales, ¿no? Un estudiante hace cosas que el docente no y viceversa, ¿sí? Entonces, no son la misma cosa, pero tienen muchas cosas que son parecidas. Entonces lo que vamos a hacer es generalizar esas cosas parecidas en una superclase, ¿sí? Que contenga esos datos, y de esa clase yo voy a heredar para crear las otras dos, y lo que estoy haciendo ahí es especialización. ¿Okay? Entonces fíjense que generalización y especialización son estas dos caras de la moneda, digamos. Yo acá les hice un ejemplo para que vean cómo es la sintaxis en C++ y cómo funciona la herencia. Lo que voy a hacer es una clase estudiante, y que esa clase estudiante herede de otra clase que le puse persona, que es la que va a tener estos datos que tienen en común las personas del sistema, ¿no? Porque los docentes, los estudiantes, los administrativos, todas las personas que trabajen en la facultad, que yo de alguna manera los voy a trabajar con mi sistema, tienen características comunes, ¿no? Esto del nombre, el apellido, qué sé yo, la fecha de nacimiento. ¿Por qué tienen cosas en común? Y porque todas son personas, ¿sí? Después, cuando se ponen a trabajar en su rol específico, tienen cosas particulares que no hacen los otros, pero personas son todos. Entonces yo voy a hacer dos clases, la clase persona y la clase estudiante. Y la particularidad del código, o de lo que me permite hacer el lenguaje, es que yo puedo decir los estudiantes son personas. Entonces con eso automáticamente adquiero todas las cosas de las personas dentro de los estudiantes. ¿Okay? Eso es la herencia. Entonces no voy a tener que repetir. Estudiante tendrá cosas, docente tendrá cosas, pero las cosas repetidas no las voy a tener ni en estudiante ni en docente, las voy a tener en una clase persona. Y lo que voy a hacer es heredar. ¿Bien? Bueno, vamos a ver el ejemplo. Es bastante sencillo, pero bueno, es importante que entiendan la sintaxis, cómo funciona, ¿sí? Entonces, yo acá tengo la clase persona. A ver, lo agrando un poquito. Tengo la clase persona. La clase persona tiene, voy a hacerlo corto, ¿no? Con pocas cosas, porque si no, no terminamos más, para ver el núcleo de la idea. Tiene un nombre, se lo puse privado. ¿Bien? Obviamente va a tener un constructor que al momento de construirse alguien me va a tener que decir cómo yo me llamo. Bien, entonces new persona, me mandan mi nombre, yo me lo guardo. ¿Okay? Y le hice un método que en orientación a objetos a esto les decimos getters. ¿Sí? Esto es un getter, ¿bien? Que me permite acceder a los miembros privados. Entonces yo a una persona le quiero preguntar, che, ¿vos cómo te llamás? Pero el nombre es privado, ¿no? Porque no quiero que se pueda cambiar el nombre, porque esa es una operación que no tiene sentido. Yo no le puedo cambiar el nombre a una persona, ¿sí? Pero sí se lo quiero poder preguntar. Entonces lo puse privado para que no se pueda cambiar, que a nadie se le ocurre cambiarlo, ¿sí? Para que el programador no se equivoque, ¿bien? Pero yo quiero poder preguntarle al objeto cómo se llama. Entonces me hice un getter, que es un método, ¿sí? Que, bueno, le ponemos get y el nombre del dato que quiero obtener. Y bueno, lo que va a retornar obviamente es un char asterisco, ¿sí? Hasta acá sencillo, ¿sí? Es una clase persona, tiene nombre, tiene su constructor y tiene un método para poder leer el nombre, para poder preguntarle a una persona su nombre, ¿sí? Acá tengo el constructor, que no tiene gran ciencia, lo único que hace es un string copy, y tengo el getter, ¿sí? Que lo único que hace es retornarme la variable nombre. La variable nombre, bueno, es un puntero a char, ¿no? Porque lo tengo acá declarado como un vector, es un string, ¿sí?
Bien, vamos a ver entonces. Yo sé que tengo estudiantes, tengo docentes y tengo un montón de otras clases posibles que también tienen nombre. Entonces no quiero repetir todo esto, ¿sí? Lo que voy a hacer es herencia. ¿Cómo se hace la herencia? Bueno, pongo class estudiante, como siempre, y fíjense que le agregué esto. Dos puntos, ¿sí? Este dos puntos acá que no lo hicimos nunca, es la primera vez que aparece, este dos puntos. Dos puntos, public persona. Esto está diciendo que la clase estudiante hereda de persona, ¿sí? Esta palabra, public, en C++ hay distintas formas de hacer herencia, ¿no? Como todos en C++ es súper complicado y hay un montón de cositas que se pueden cambiar. En los lenguajes modernos, C#, Java, esto no se puede elegir, siempre es public, ¿sí? Así que yo por eso lo estoy poniendo public, porque es la forma que más se usa. En C++, además de la herencia public, hay otros tipos de herencia. Lo pueden ver si quieren en el apunte, ¿sí? Después si quieren. Yo siempre le voy a poner public porque es la forma que más se usa en la práctica, ¿sí? En la industria van a ver siempre public. Es raro que aparezca otro tipo de herencia, ¿bien? Así que acá se pueden poner otras cosas, pero vamos a quedarnos con la idea de que va siempre public. Y lo que estoy haciendo es poner los miembros de estudiante, ¿sí? El estudiante que tiene un legajo, bien, que lo puse privado, tiene un constructor y tiene el mismo getter getLegajo, ¿sí? Porque como lo puse privado, después yo cómo hago para preguntarle al estudiante qué legajo tiene. Bueno, me hice un método que me devuelve el legajo del estudiante, bien. El constructor tiene el nombre del estudiante, ¿sí? Porque el estudiante tiene un nombre. El estudiante tiene un nombre. ¿Cómo es que el estudiante tiene nombre? Y porque acá no dice nombre, pero yo estoy diciendo que hereda de persona. Y si voy a mirar persona, en persona hay un miembro que se llama nombre, ¿sí? Entonces las personas tienen nombre, bueno, los estudiantes también son personas, ¿sí? Eso es lo que yo estoy diciendo con esto, que los estudiantes también son personas. Entonces tienen todas las cosas que tienen las personas. Entonces los estudiantes tienen nombre, van a tener nombre automáticamente por el hecho de hacer la herencia, ¿bien? Entonces, cuando yo construyo a un estudiante, le tengo que decir cómo se llama y cuál es el legajo. Por eso tengo estos dos parámetros, ¿sí? Estamos que el estudiante tiene un constructor, persona tiene otro constructor y así distintas clases tendrán distintos constructores, porque esto depende del objeto como sea, ¿sí? Tiene distintos parámetros. Ok, acá tengo entonces el constructor del estudiante, ¿sí? El constructor del estudiante, que recibe el nombre y el legajo. ¿El legajo qué hago? Lo mismo de siempre, me lo guardo en mi variable privada legajo, ¿sí? Pero con el nombre ¿qué hago? Porque yo acá en el estudiante no tengo nombre, no lo tengo acá declarado, pero el estudiante sí tiene nombre, porque el estudiante hereda de una persona. Entonces, como dije recién, todo lo que tienen las personas también lo tienen los estudiantes, ¿sí? Bien, en C++ la sintaxis es así. Cuando hago el constructor de la clase derivada, ¿sí? Acá estudiante es la clase derivada y persona es la clase base. Esa es otra forma de decirlo. Clase base y clase derivada. Otra forma de decirlo es superclase y subclase, ¿sí? Estudiante sería la subclase y persona sería la superclase. Son todas distintas formas de decirlo. En distintos lenguajes se usan distintos términos. Se los pongo acá, miren, les hago un apunte. Persona, estudiante, clase base, clase derivada. También se puede decir superclase, subclase, clase padre, clase hija, ¿sí? Estos son todos nombres que se pueden usar para hablar de estas dos cuando tenemos el mecanismo de la herencia. ¿Bien? Entonces, en el constructor de estudiante yo recibo nombre y legajo. El legajo me lo guardo porque eso pertenece a estudiante, pero con nombre ¿qué hago? Porque nombre no pertenece al estudiante, nombre en realidad está definido en la clase persona. ¿Bien? Entonces la sintaxis para este parámetro que me mandan al constructor de estudiante, a su vez pasárselo al constructor de persona, es el siguiente. Pongo dos puntos, el nombre de la clase base, ¿sí? O superclase, y qué parámetro le quiero mandar. Entonces visualicen que como un estudiante también es una persona, o, para decirlo de otro modo, cuando yo defino un estudiante, lo definí a partir de una persona,
¿sí? Entonces un estudiante es como que adentro tiene metida una persona. Cuando yo construya un estudiante, voy a estar también construyendo una persona. Entonces, ojo, porque estudiante tiene un constructor y persona también tiene su constructor. ¿Ok? Yo persona puse un dato nada más, que es el nombre. O sea, la hice fácil. Pero persona puede tener un montón de datos. ¿Sí? Como estudiante puede tener un montón de datos. Entonces, cuando yo construyo un estudiante, tengo que recordar que no solamente estoy construyendo un estudiante, también estoy construyendo una persona. ¿Sí? Por el mecanismo de la herencia. Entonces, el constructor de estudiante, que es este de aquí, tendrá que decidir qué cosas van a estudiante, caso legajo, y qué cosas se tienen que ir a persona, ¿sí? A la superclase. Bueno, las cosas que se van a persona lo tengo que escribir así, ¿sí? Si no, es como que las variables de estudiante me van a quedar armadas, pero las variables de persona, ¿qué hacemos? No van a funcionar, ¿sí? No me va a quedar bien armado todo lo que yo traigo, derivo de persona, ¿bien? Bien, eso en cuanto al constructor. Ojo con el constructor cuando hay herencia, hay que prestarle atención. Y tengo aquí el getter del legajo del estudiante, porque bueno, dijimos que es privado, así que si lo quiero saber cómo hago. Bien, ok. Bueno, y acá tengo el ejemplo del main, sencillito para hacer la prueba, a ver que funcione. Fíjense que lo que estoy haciendo es instanciar un estudiante, ¿sí? Ahí la variable e, y le estoy pasando los parámetros. El char asterisco para el nombre, que es este primer parámetro, y le estoy pasando un int para el legajo, que bueno, le estoy poniendo cualquier cosa que va a caer acá. Bien, entonces esto lo que va a hacer es construir un estudiante, pero recordemos que un estudiante tiene también metido adentro una persona, ¿sí? Un estudiante es una persona, un estudiante es un caso particular de una persona, o con otras palabras, un estudiante es una persona especializada en algunas cosas específicas, pero sigue siendo una persona, ¿ok? Y después estoy haciendo una llamada a getLegajo y getNombre, ¿sí? GetLegajo es fácil de ver que corresponde al estudiante. Fíjense que me paro acá arriba, el CodeBlocks me lo dice, que getLegajo pertenece a la clase estudiante, ¿sí? Me dice estudiante doble dos puntos, getLegajo. Entonces esa getLegajo es el método getLegajo que yo tengo acá arriba, que me va a dar, y bueno, 5000. ¿No? Que es el número este legajo, que yo me lo guardé en la variable legajo. No tiene mucho misterio. Viene acá en el constructor, se guarda el legajo es este int, así que cuando hago get legajo, se me retorna ese int, entonces yo le mandé 5000 que voy a leer, y bueno, 5000. Bien. Ahora, el tema está en el método de abajo, que es getNombre, ¿sí? Que el CodeBlocks me está diciendo que es de la clase persona. ¿Ok? Voy a hacer F9. Y ahí me dice, ¿no? 5000 Pepe. ¿Ok? O sea, funciona. ¿Sí? Funciona. Esto se los estoy mostrando para que vean que funciona. ¿Ok? Entonces, como un estudiante, yo lo creé a partir de persona, o sea, la clase estudiante la construía a partir de persona, con el mecanismo de la herencia. Todo estudiante también es una persona. Entonces, toda vez que yo tenga un estudiante, ¿sí? Voy a poder llamar a los métodos de estudiante, obviamente como hacemos siempre, y además voy a poder llamar a los métodos de persona, ¿sí? Obviamente a los métodos públicos, ¿no? Eso se mantiene. ¿Estamos? Entonces, ese getNombre funciona porque yo hice la herencia. ¿Dónde veo la herencia? Aquí. Al declarar estudiante, también estoy poniendo 2 puntos public persona. Con eso estoy haciendo la herencia. Obviamente que si esto no lo pongo, se va a romper todo, ya no va a compilar, me van a aparecer un montón de errores, ¿sí? ¿Sí? Ahí me está tirando la bronca con el constructor, me está diciendo que esto no se puede hacer porque persona no es una base de estudiante, ¿sí? Esto de clase base y clase derivada. Como estudiante no es derivado de persona, porque yo lo acabo de borrar, me dice no se puede hacer esta construcción así, esto no tiene sentido. Ahí me está tirando el error, no compila, listo, no anda, ¿sí? Entonces, este mecanismo de la herencia, yo acá les hice un dibujito, de alguna manera lo que nos genera es lo siguiente. Cuando yo declaro el estudiante y digo, bueno, tiene un legajo, que es un entero, tiene un método getLegajo y tiene su constructor, ¿sí? Cuando hago herencia, digo, ojo, que todo lo de persona también de algún modo es como que está metido acá adentro,
Entonces, por ejemplo, también tengo getNombre, ¿sí? Yo puedo llamar a getNombre del estudiante por la herencia, que se las hice en este dibujo bastante malo. ¿Okay? Entonces, con una clase se puede construir otra y con esa se puede construir otra y así poder hacer todo un camino. ¿Okay? Este es el concepto de herencia. Por supuesto, tiene muchas implicancias, nos abre una puerta muy grande y esta es la manera en la que se trabaja, es la estrategia, una de las estrategias más importantes para reutilizar código en los lenguajes orientados a objetos, ¿sí? En el paradigma orientado a objetos. Entonces, esta idea de herencia, ¿sí? E insisto en que lo pueden encontrar si quieren leer en el apunte, ¿sí? De elementos de C++. Este concepto de herencia nosotros lo vamos a aplicar con Qt. Nosotros tenemos nuestros widgets, los widgets de Qt, ¿no? Nuestros objetos widget los tenemos porque estamos usando Qt, o sea, widget está definido, está declarado en la biblioteca Qt. Entonces yo los usé, estuve llamando a sus métodos. La idea es que como nosotros queremos intervenir y agregarle cosas, lo que vamos a hacer es una especialización. No vamos a, que es esto, ¿no? Herencia. No vamos a trabajar solamente con widgets. Entonces instanciamos widgets y después llamo a los métodos. Porque si trabajo de esa manera, como yo les dije antes, el problema que tenemos es que los slots solamente vamos a tener los que están definidos. Entonces, los eventos, ¿no? Solamente voy a poder hacer show, hide, quit. Pero bueno, yo quiero hacer mucho más. Entonces, ¿cómo hago para agregarle funcionalidad? Y bueno, ahí entra este concepto. Tengo que heredar. Tengo que hacer herencia. Entonces yo en mi aplicación no voy a tener widgets, así los widgets planos de Qt. Lo que voy a tener son clases que yo voy a hacer heredando de widgets, ¿sí? Entonces, al igual que un estudiante es una persona, bien, por el mecanismo de la herencia, y funciona, lo que yo voy a tener son objetos que van a heredar de widgets, o sea, van a ser widgets, ¿sí? Así como un estudiante es una persona, yo voy a hacer objetos que van a ser widgets porque voy a heredar de widget. Entonces todo lo que yo vi de show, hide, set geometry, todas las cuestiones visuales las voy a tener porque voy a heredar, o sea que todo eso lo voy a tener, ¿sí? O sea, reutilización del código. Lo voy a tener, pero además le voy a poder agregar cosas. Y fundamentalmente las cosas que le voy a poder agregar son slots. Entonces yo voy a poder hacer métodos y decir, mira, cuando ocurra tal evento, tenés que ejecutar tal método. Lo que pasa es que para hacer eso me tengo que hacer una clase. Y esa clase me la tengo que hacer heredar de widget para que Qt siga funcionando, ¿sí? Por eso les cuento primero cómo es el tema de la herencia. Vimos también el ejemplo sencillo primero y ahora vamos a ver entonces el ejemplo complicado, que sí es la forma en la que vamos a trabajar y organizar el código. ¿Okay? Muy bien, bueno, vamos a ir entonces al segundo ejemplo de proyecto. Voy a cerrar esto, que fue solamente para que veamos herencia. Es otro proyecto que tengo armado, ¿sí? Ahora les muestro cómo se hace, que lo hice también con el proyecto de Qt, ¿sí? De la misma manera que ustedes lo tienen. Nuevo proyecto, Qt4, y aquí lo tengo. ¿Bien? Como verán, tiene de distinto que hay varios archivos que empezaron a aparecer y esto es lo que les tengo que contar, cómo se organiza para que podamos hacer compilación separada y para que puedan ustedes arrancar con el proyecto y ya ponerse a programar y por su lado ir trabajando ya con Qt, ¿sí? Con la estructura, digamos, de la aplicación ya planteada como para que puedan trabajar. ¿Bien? Ok, fíjense el main cómo se redujo, ¿sí? Cómo se redujo. La idea principal, ¿sí? Lo que yo hice, la idea principal que les quiero mostrar para que ustedes apliquen es que en vez de crear objetos QWidget como teníamos antes, lo que vamos a hacer es clases nuestras que van a heredar de QWidget. Yo lo que estoy haciendo, se las muestro, es una aplicación que es la misma que tenía antes, le hice unos agregados, pero es básicamente lo mismo. Hay una primera ventana en donde se puede escribir, aprieto continuar y me aparece una segunda ventana. Bien, le agregué acá algunas cositas para que vean cómo se hace. Por ejemplo, tengo un botón de volver que me permite volver atrás, ¿sí? Así que me puedo mover entre estas dos, ¿sí? Le agregué un botón ver texto
que fíjense que lo que hace es mostrarme aquí lo que tipié en la otra ventana, ¿sí? Porque esto lo pueden llegar a necesitar. ¿Cómo hago para compartir información entre ventanas? ¿Sí? Entonces yo vuelvo y tipeo otra cosa, aprieto continuar y pongo ver texto, voy a ver lo que tipié en la anterior, ¿sí? Solamente ese mecanismo para que ustedes tengan un ejemplo y de acá puedan comenzar, ¿sí? Entonces, eso, y el botón de salir que hace lo mismo que antes, termina la aplicación, ¿bien? Entonces yo voy a tener dos clases que les puse como nombre paso 1 y paso 2. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran a la clase, ¿no? Les recomiendo que le pongan algún nombre significativo que tenga que ver con lo que la ventana es, ¿no? Entonces podría ser bienvenida, qué sé yo, listado, ventana principal, y así, que le pongan un nombre que cuando uno vea el código, ¿sí? Cuando veamos el código podamos más o menos ya anticipar qué es esa clase, ¿bien? Entonces tanto paso 1 como paso 2 heredan de widgets. Entonces en realidad son widgets también. Lo que pasa es que hice herencia para agregarle cosas, ¿ok? Entonces fíjense qué corto, qué cortito que me quedó el main. Como contracara de esto tengo ahora un montón de archivos, ¿no? Que bueno, el código está distribuido en un montón de archivos en vez de estar en uno solo como tenía antes. Además le agregué cosas porque vieron que tiene cosas nuevas que el otro ejemplo no tenía. Pero bueno, una cosa buena, si quieren, es que el main me queda muy corto. Entonces, lo único que estoy haciendo es instanciar paso 1, y fíjense que lo estoy haciendo con new, ¿sí? Ahí me quedó en un puntero, P1, y le estoy diciendo show. El método show, ¿sí? No está declarado en la clase paso 1. Yo ahora les voy a mostrar paso 1 y van a ver que no hay ninguna función que se llame show. ¿Bien? Pero como paso 1 hereda de widget, como hicimos la prueba recién del estudiante que hereda de persona, como paso 1 hereda de widget, está el método show en paso 1. ¿Ok? Por eso funciona. Entonces yo estoy diciendo P1 flechita show y se está llamando al método show de Qt. ¿Sí? Para que esto funcione tengo que hacer herencia, si no, no funciona. ¿Ok? Después tengo el exec que tenía siempre y bueno, ahí arranca la ejecución por parte de Qt. Bien. Entonces, los includes, aparte fíjense que solamente tengo QApplication porque ahora vamos a hacer, y esto es algo importante que van a tener que entenderlo, cuando yo tenga archivos CPP, que mi proyecto tiene varios, ¿no? Porque antes teníamos el main nada más, es un CPP, se compila, se enlaza y chau. Pero yo ahora tengo varios CPPs, no sé si los ven acá, tengo varios CPPs. Lo que va a hacer el IDE, ¿sí? Es compilarlos, cada uno por separado, y después enlazarlos para hacer el exe. Además hay que enlazar con Qt, ¿no? ¿Se entiende esto? Entonces, para pensar cada CPP, para pensar los includes, yo tengo que ver, bueno, en este programa ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando de QApplication. Bueno, no se va a poder compilar esto si el compilador no sabe qué es QApplication. Entonces tengo que hacer el include de QApplication, ¿sí? ¿Esto por qué va a funcionar? Porque yo ya vi que Qt lo tengo bien instalado y todo mi ambiente de desarrollo anda bien, ¿sí? Entonces listo, le pongo esto y me olvido. Pero me puedo olvidar porque ya probé que anda, ¿sí? Entonces otra cosa que está mencionada en este archivo fuente que hay que compilar es el objeto paso 1, ¿sí? Entonces tengo que incluir también la definición de paso 1, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ir armando pares de archivos, ¿sí? Paso 1 es mi ventana 1, paso 2 es mi ventana 2. Ustedes van a tener una clase para cada ventana y ahí van a ir trabajando. Entonces lo vamos a ir haciendo de a pares. Vamos a hacer un archivo .h donde está la declaración de la clase y vamos a hacer, o sea, class y sus métodos, los prototipos, y vamos a hacer un archivo cpp que le vamos a poner el mismo nombre y ahí vamos a hacer los métodos, ¿sí? El cuerpo de los métodos, ¿ok? Entonces, que eso es lo que se compila, ¿no? Entonces cuando yo estoy viendo código fuente y acá digo, hay que usar paso 1, ¿cómo hace el compilador para compilar esto si paso 1 no sabe qué es? Y bueno, voy a tener que hacer el include con la definición de paso 1. Entonces me voy a tener que hacer un archivo, paso1.h, que lo voy a hacer yo, ¿sí? Con la definición de mi clase.
Además voy a hacer un paso1.cpp con el código de cada uno de los métodos, el constructor y bueno, todos los métodos que haya, ¿sí? Entonces, para compilar, esto es conceptos de compilación separada, que capaz ya lo vieron en Info 1, ¿sí? Para compilar esto hace falta la definición de paso 1, porque está acá nombrada. Bueno, voy a hacer el include, ¿sí? Noten que tiene comillas en vez de signo menor y mayor, porque el archivo paso 1 hay que buscarlo dentro de las carpetas de mi proyecto, no en la instalación de Qt que yo tengo a nivel sistema, ¿sí? A nivel mi compu, ¿okay? Esa es la diferencia entre un signo y el otro. Entonces, como este es un archivo que hice yo, no es una biblioteca que tengo instalada, sino que es un archivo que está acá junto con va comilla doble, ¿sí? Bueno, les muestro entonces paso1.h, ¿sí? No sé si se acuerdan qué es lo que hace include. Esto es algo que normalmente hacemos en la facu. Yo les pregunto, ¿qué es lo que hace include? Y les digo, no me digan incluye, porque no me están diciendo nada. ¿Qué quiere decir incluye? ¿Qué quiere decir poner include? ¿Sí? Include, numeral include, es un comando de preprocesador. O sea, se hace antes de compilar. Sí. Cuando yo pongo include, ¿qué pasa? Entonces me dicen, y se incluye, ¿qué quiere decir se incluye? Se relaciona, se importa, y me empiezan a decir un montón de cosas. Si quieren pueden hacer pausa acá y también ensayar su respuesta, aunque bueno, no los voy a poder escuchar, pero ¿qué es lo que hace include? ¿Ustedes qué dirían? ¿No? Bueno, lo que hace include es copiar y pegar. Copiar y pegar. Agarra el archivo que yo le indico acá, lo agarra todo y lo pega acá, como si estuviera escrito acá. Eso es lo que hace include, ¿sí? Entonces, cuando fuente se compile, si me olvido el de Qt, porque bueno, me meto en un lío que yo Qt no lo hice, ¿no? Así que de ese me olvido, será un tema de Qt. Acá sí me meto porque esto sí lo hago yo. Cuando el compilador pase por acá, lo que va a tener que hacer, antes de compilar, ¿no? Al preprocesar, es copiar y pegar el código del paso1.h. Así que visualicen que lo que ahora vamos a ver de paso1.h está en realidad escrito acá. Es como si estuviera escrito acá. ¿Bien? Bueno, vamos a verlo. Paso1.h tiene la declaración de la clase paso1. ¿Bien? Que aquí está la herencia. Digo, heredo de QWidget. Ahí está la herencia. Esta es la razón por la cual después funciona. Y el objeto paso1 que tengo creado en el main le puedo hacer flechita show. Porque hereda de QWidget. ¿Sí? Bien, siempre que trabajemos con un objeto que hereda de Qt, le tengo que poner esto acá que dice QObject, ¿sí? Y ahí queda suelto. Es una macro que está definida y que se reemplaza antes de compilar. Es un define que está por ahí dando vueltas en Qt y que es necesario para que esto funcione. Ahora les voy a mostrar otros pasos que también son necesarios. Si esto no lo ponen, me refiero a esto, no lo ponen, les va a empezar a pasar cosas raras. Puede ser que se ejecute el programa y cuando apretan algún botón se cuelga y se cierra, ¿sí? Así que esto hay que hacerlo porque la biblioteca Qt espera que esto esté acá, porque esto, como yo les digo, es un define, por eso no tiene ni punto y coma ni nada. Es un define que está en algún lado y que antes de compilar se reemplaza por código que es importante que acá esté, ahí tienen un poco si quieren, si no, no va a andar. Bien, lo ponemos fijo y listo. Y yo lo que hice fue crearme entonces esta clase paso1 y fíjense que tengo como privadas unas variables que es en donde voy a guardar los punteros a los objetos que están en esta ventana. ¿Ok? Entonces tengo uno para el TextEdit, uno para el pushButton y una variable para guardarme dónde está paso 2, que es la ventana que sigue, ¿sí? Porque yo a paso 2 le tengo que hacer show en algún momento. ¿Bien? Entonces, paso 1 tiene que conocer a paso 2. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Yo llamo a paso 1 y paso 1 en algún momento va a tener que hablar con paso 2. Entonces, paso 1 tiene que conocer a paso 2. ¿Qué quiere decir conocer a paso 2? Que voy a tener en alguna variable un puntero a paso 2, ¿sí? Que es la otra ventana. Bueno, acá tengo el constructor. El constructor estoy usando un patrón que también es de Qt, que dice cuando vos te haces un widget, el constructor tiene que recibir el parent,
¿sí? Que es lo que vimos antes en el otro ejemplo. Entonces yo acá estoy replicando lo mismo. Lo estoy haciendo así porque ustedes esto lo van a ver en todos los ejemplos que pueden llegar a buscar de Qt en la web. Que entonces el constructor va a tener que recibir quién es el parent, ¿sí? El parent obviamente también es un QWidget, ¿sí? Un QWidget tiene como parent otro QWidget, ¿sí? Y tiene como valor default, valor predefinido, un 0 que sería un puntero nulo. Fíjense que en el main, cuando yo construyo paso 1, no le estoy mandando nada, no le estoy mandando parent. Entonces acá, que se va a ejecutar el constructor, la variable parent va a valer 0. ¿Sí? Puntero nulo quiere decir que no tiene parent, o sea, es un objeto de nivel principal, ¿no? Es el primero. Si esto fuera como un árbol, es la primera ventana. Así que esto lo dejo así. Bueno, tengo, además de estas variables, tengo un método. Acá estoy en los métodos, ¿no? Este es el constructor, fácil. Y tengo un método getTexto. Este método getTexto, que corresponde a paso 1, lo que hace es devolver lo que está escrito en el editor de texto. ¿Sí? Vieron que cuando yo estoy en el paso 2, si aprieto ver texto, veo lo que está escrito en el paso 1. ¿Y cómo hago para saber lo que está escrito en el paso 1? Bueno, yo a paso 1 le hice un método, getTexto, ¿sí? Que devuelve lo que está escrito ahí adentro. ¿Okay? Entonces cualquiera que quiera saber qué está escrito ahí adentro va a llamar a este método getTexto. En nuestro caso ese cualquiera es el paso 2. ¿Sí? El objeto paso 2 va a llamar a getTexto y lo va a mostrar en la pantalla. ¿Bien? Pero bueno, acá estamos en paso 1 recién. Y después lo que tenemos de extraño es esto, que es algo propio de Qt, que es public, que ustedes ya saben, palabra reservada, tiene que ver con el acceso de los objetos, private, public, protected, bueno, dice public y acá al lado dice slots, ¿sí? Esto también es un define que está por ahí y que cuando todo esto se procesa, antes de compilar, hace que funcione lo que les estoy mostrando. Si no lo ponen, no va a funcionar. Entonces yo lo que estoy haciendo con esto es definir un slot. Acuérdense que los slots sirven para trabajar con eventos, ¿no? Un slot es un método al que yo puedo llamar cuando ocurra algún evento. ¿Quién es el que va a llamar a ese método? Y es Qt, porque Qt es la que está escuchando los eventos y ya sabe, porque tiene las conexiones, y dice cuando suceda tal cosa hay que llamar allá. Eso lo hace Qt, ¿sí? Entonces estos métodos especiales, que se llaman slots, que son llamados por Qt cuando sucede un evento, hay que declararlos de esta manera. Se pone public, slots, dos puntos, y lo pongo acá. ¿Bien? ¿Qué slot estoy creando yo? Bueno, uno que se llama mostrar paso 2. Este slot, mostrar paso 2, se los muestro en la ejecución, se ejecuta cuando yo aprieto acá. ¿Sí? Cuando yo aprieto en continuar, tiki, ahí se ejecutó el slot paso, mostrar paso 2. ¿Sí? ¿Ok? Obviamente que lo que está haciendo la función es una pavada, es solamente hide show. Pero yo ahí podría hacer un montón de cosas. Trabajar con un archivo, no sé, hacer un montón, lo que quiera. ¿Sí? Entonces acá tiene la ventaja de trabajar de esta manera. Puedo definir yo mis slots y son métodos que puedo ponerle código y le pongo lo que quiera dentro. ¿Sí? No solamente show, hide y slots que ya estén hechos. ¿Bien? Bueno, así que paso 1, básicamente lo importante es heredo de QWidget, ¿sí? O sea que es un QWidget, sigue siendo QWidget, pero le estoy agregando cosas. ¿Sí? Visualicen ese dibujito que yo les hice. Todo lo de QWidget está acá y además tiene estas cosas que le estoy agregando. ¿Sí? Es una QWidget especializada. Es una QWidget específica de mi aplicación. ¿Bien? Tengo variables privadas para guardar los punteros a las cosas que voy a poner en la interfaz, que es el editor y el botón. ¿Sí? Ahora esto lo tengo que construir, ¿no? Tengo que hacer los news. Tengo un puntero a la ventana que sigue. Y bueno, estos son los métodos que tengo que construir. ¿Okay? Entonces, volviendo al main, aquí cuando yo hago new paso 1, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se va a ejecutar el constructor de paso 1. ¿Bien? Si yo miro el punto h, el constructor de paso 1 está declarado acá. ¿Bien? Y así como tengo un paso 1.h, tengo un paso 1.cpp. ¿Bien? ¿Dónde está el código? ¿Okay? El código. ¿Bien? Entonces, acá tengo
el código de el constructor y el código del slot paso 2, mostrar paso 2, perdón, y el código de getTexto. Estos tres métodos, getTexto, mostrar paso 2 y el constructor, son los que están aquí, ¿sí? El slot, getTexto y el constructor. ¿Bien? Entonces, recapitulando, el main para compilarlo, tengo el include de QApplication por esta línea y el include de paso1.h porque acá hablo de paso 1. ¿Bien? Si yo voy a paso1.h, fíjense los includes que tengo, QWidget, QLabel, QTextEdit, QPushButton. ¿Por qué tengo todos estos? Porque son los que están aquí, QTextEdit, QPushButton. ¿Bien? Y además tengo el include de paso 2. ¿Por qué? Porque aquí dice paso 2. ¿Sí? Entonces, volviendo al main, para compilar el main, acá se hace un include. ¿Qué hace? Copia y pega. Entonces, acá se va a pegar lo que está en paso 1. Paso 1 es esto. Pero acá hay más include. Entonces hay que copiar y pegar también. Y acá se copia y pega paso 2. ¿Y por qué? Porque si no, no compila esto, ¿no? Entonces, paso 2, vengo acá y acá tengo lo que hay en la clase paso 2, que también hereda de widget, ¿no? Y en la clase paso 2 también tengo cosas que hablan de paso 1. ¿Esto por qué lo necesito? Porque yo de paso 1 me voy a paso 2. Entonces paso 1 tiene que tener un puntero a paso 2. Pero paso 2 también se puede volver a paso 1. Entonces paso 2 también tiene que tener un puntero a paso 1. ¿Se dan cuenta? Paso 1 conoce a paso 2 y paso 2 conoce a paso 1. Si no, no se pueden hacer estos shows y hide. Entonces, estoy en un tema acá que es, volviendo otra vez al camino, cuando se vaya a compilar el main, se hace el include de paso 1. Paso 1 tiene a su vez un include de paso 2. Si voy a paso 2, tiene un include también de paso 1. Por esta interrelación que les digo, que en el objeto en la clase paso 1 hablo de paso 2 y en la clase paso 2 también hablo de paso 1. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo al compilar esto incluyo a paso 1, vengo acá y acá tengo que incluir a paso 2. Ok, voy a paso 2, lo copio y lo pego, como siempre. Paso 2. Y acá dice paso 1. ¿Qué hago? ¿Voy a volver a paso 1? Copio y pego. Y acá dice paso 2. Y vuelvo a paso 2, copio y pego. ¿Se dan cuenta que entro como en un bucle de copiar y pegar? Copio, pego. Leo, copio, pego. Leo, copio, pego. Leo, copio, pego, copio, pego. Y entro en un bucle infinito. En donde un H incluye al otro. Y el otro vuelve a incluir el primero. Y el primero vuelve a incluir el otro. Y así entro en un bucle de includes. ¿Sí? Esto es algo que puede ocurrir en un bucle de includes. ¿Bien? Para que eso no pase, le tengo que poner, si esto no lo pone, no va a compilar. Le tengo que poner este pragma que hay acá arriba que dice once. ¿Sí? Once en inglés quiere decir una sola vez. Entonces, paso 2.h dice pragma once y paso 1.h dice pragma once. ¿Sí? ¿Qué le dice esto al compilador? Si este archivo .h ya lo copiaste y pegaste en el proceso de compilación, cuando hiciste el preproceso, no lo vuelvas a hacer. Bien, eso es lo que dice pragma once. Si lo sacan, no va a compilar. Bien, ok. Por esa misma razón es que yo acá les puse ojo. Tengo estas declaraciones fantasma. Fíjense que cuando tengo la declaración de paso 1, en paso 1 hablo de paso 2, ya dijimos. Y en paso 2 también hablo de paso 1. Bien. Entonces, cuando yo voy a declarar a paso 1, tengo que conocer a paso 2. Por eso hago el include. Pero en paso 2, para hacer esto, tengo que conocer a paso 1. Pero a paso 1 todavía no la declaré porque yo venía del include. A ver, pasa como el perro que se muerde la cola, ¿no? ¿Se acuerdan cuando teníamos listas? Que hacíamos listas enlazadas, que teníamos la guirnalda y tenemos, qué sé yo, una empresa que tiene camiones y los camiones tienen envíos, ¿sí? Yo en la empresa, en la clase, voy a nombrar a los camiones, voy a tener punteros a camión. Y en los camiones voy a tener punteros a envío, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago la declaración en el código? Primero declaro envío, después declaro camión, que nombra a envío, y después declaro empresa, que nombra a camión, ¿sí? Lo hago en ese orden. Pero acá no hay orden que me salve, porque
paso 1 y paso 2 se conocen entre sí. Para declarar paso 1 necesito conocer paso 2 antes, porque tiene algunas variables de ese tipo. Pero estoy en la misma, porque para declarar paso 2 también tengo que conocer paso 1. Entonces, ¿cómo hago? No puedo declarar primero una y después la otra. Se tienen que como que declarar las dos a la vez. ¿Se entiende el inconveniente? Por eso aparecen tanto en paso 1.h como en paso 2.h estas declaraciones fantasma, que le dicen al compilador, quédate tranqui, que en algún momento la declaración de paso 2 la vas a encontrar y paso 2 es una clase. ¿Sí? Le dice que es una clase. No es un int, no es un float, no es un struct, no es una función, no, es una clase. ¿Sí? Entonces eso dice acá. Cuando estoy en paso 1.h, tengo que decir, mira que hay una paso 2, quédate tranquilo, y en paso 2.h lo mismo. Tengo que decir, hay una paso 1, quédate tranquilo. ¿Sí? Recapitulando el circuito. Cuando se va a compilar esto, antes de compilar se va a hacer el include, copiar-pegar. Entonces, este código se va a copiar y pegar allá. Pero este código también tiene includes. Entonces acá, paso 2, tengo que ir a abrir paso 2. Entonces voy a paso 2. Pero acá también tengo incluido paso 1, que es del que estoy viniendo. ¿Sí? Entonces necesariamente tengo que poner estos, que yo les digo así, declaración fantasma, porque por esta cuestión de que se conocen entre sí. Es un caso muy particular de este ejemplo, ¿sí? Que bueno, capaz les pase a ustedes también. ¿Okay? Si tienen dudas me preguntan de esto. La verdad que es una cuestión bastante complicada de ver, quizá bastante abstracta, que tiene que ver con los pasos que hace el compilador cuando compila. Y hay que ir siguiéndolos. Y bueno, la verdad que les puede llevar bastante tiempo de debug si hay algún problema con esto. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver el código de paso 1.cpp, que es el código de la ventana 1. ¿Sí? Dijimos, hereda de QWidget. Entonces acá estoy aplicando lo que les mostré antes. Paso 1, el constructor recibe un puntero al parent. ¿Sí? ¿Por qué? Porque QWidget tiene un constructor que recibe el parent. Entonces, tiene varios, ahí tienen. Si yo voy a decir que paso 1 hereda de QWidget, como QWidget, el constructor, necesita que le mande un parent, bueno, mi clase paso 1 también va a tener que recibir un parent. ¿Sí? Estoy aplicando el mismo modelo, el mismo diseño de Qt. Entonces esto lo que dice es que el parent que alguien mande al construir paso 1, nada, hay que hacer un pasamanos y mandárselo a QWidget. ¿Sí? Listo, se lo mando y bueno, problema de QWidget. Yo lo que hace QWidget adentro no sé, y esto es el encapsulamiento, ¿no? Yo no sé cómo está hecho y no me importa. Es un problema de QWidget. Vos querés que te mande el parent, yo te lo mando. Entonces el parent que me mandan a mí, yo te lo mando a vos. ¿Okay? A mí el parent no me sirve para nada. Te lo mando a vos si vos lo querés, haces lo que quieras. Yo no lo quiero. Pero lo tengo que mandar porque esto es herencia. Entonces como paso 1 es un QWidget, bueno, tengo que también construir el QWidget. No se olviden. Como en el ejemplo que vimos de persona y estudiante. Un estudiante es una persona, porque hay herencia. Entonces cuando se construye un estudiante, ojo, porque también por atrás se está construyendo una persona. Entonces es tarea del estudiante construir a la persona que está por ahí atrás, también metida. ¿Sí? Bueno, y fíjense cómo queda setGeometry, setFixedTile, setWindowTitle, que son los métodos que ya habíamos llamado. ¿Sí? Fíjense que están escritos así, sin nada adelante. ¿Por qué? Porque estos métodos son de widget. ¿Sí? Y yo acá estoy en una clase, en un método que es de widget. Yo acá estoy en el constructor de paso 1. ¿Sí? El constructor de paso 1 se va a ejecutar una vez que se haga el constructor de widget, ¿no? Primero se hace el constructor de widget y después vengo al constructor de paso 1. Pero vean que paso 1 es un widget, o sea, yo estoy metido dentro de un widget. Entonces tengo estos métodos, setGeometry, setFixedTile. ¿Se dan cuenta? Estos métodos ahora son míos, son del objeto paso 1. ¿Ok? No estoy como antes en el ejemplo primero, que yo en el main construyo un widget y hablo con el widget. Acá estoy adentro del widget, yo soy un widget. Paso 1 es un widget. Entonces estos métodos son míos. ¿Sí? Son míos. Bueno, y lo que hago en el constructor de paso 1, que es la primera ventana, es construir el TextEdit y el PushButton. Fíjense cómo cambió. En vez de estar en el main, la construcción de estos componentes, están metidos en el constructor de la ventana. Entonces, volviendo al main, cuando yo hago new paso 1,
ahí se va a ir al constructor de paso 1. El constructor de paso 1 dice, bueno, primero hay que llamar al constructor de widget. Listo, se hace el constructor de widget y después vengo acá. ¿Y acá qué hago? Construyo, ¿sí? Ven que dice new, o sea, se va todo a la parva. Construyo un TextEdit, construyo un pushButton y me los estoy guardando en mis variables editor y button. Que si miro en el punto H, son estas variables, editor y button. ¿Sí? Entonces fíjense cómo cambió la estructura, digo, la organización. Yo ahora en el main no tengo la construcción de todo y armo todo y tengo todo ahí, sino que lo delegué en cada una de las ventanas que ahora tengo. Entonces paso 1 es una ventana. Cuando yo la construyo, que hago new paso 1 se encarga de construir a su vez todos los componentes que tiene adentro. Bien, por eso el main me quedó tan corto, porque en el main lo que tenía antes no está más ahí. Ahora está en paso 1 y está en paso 2. ¿Sí? Entonces paso 1, cuando yo hago new paso 1, ahí se hace el new TextEdit, new pushButton. Se dan cuenta que si yo la ventana 1 no la voy a mostrar, en memoria no van a existir el TextEdit, el pushButton. Recién empiezan a existir estos objetos en memoria cuando yo hago new paso 1. Bien, esa es una gran ventaja porque imagínense que mi aplicación tuviera, no sé, 100 ventanas con 200.000 componentes. Si yo hago todo como hice antes en el main, en el ejemplo primero, construyo todo entero de una. Me va a ocupar 25 GB de memoria la aplicación. Pero el usuario no va a usar todas las ventanas, usa algunas. ¿Sí? Entonces acá, cuando el usuario quiera ver paso 1 y se haga new paso 1, recién ahí se van a en memoria construir todos los cositos que tiene paso 1 adentro. ¿Se dan cuenta? Los controles. ¿Okay? Entonces acá está la instanciación de los controles, ¿sí? Dentro de paso 1. Geometry y eso es todo igual. ¿Bien? Fíjense que el parent que le estoy mandando a los controles es la pseudo variable this. Yo no me acuerdo si esto lo habrán trabajado en listas. This es una pseudo variable que adentro tiene un puntero al objeto del cual corresponde este método en el que estoy parado. ¿Sí? Entonces, volviendo al main, yo acá estoy haciendo new paso 1. Eso crea en memoria un objeto paso 1. ¿Sí? La dirección de memoria de ese objeto es lo que me está quedando guardado en P1. Bien, en paso 1, this es también ese puntero. ¿Sí? Si yo necesito conocer un puntero a mí mismo, eso se hace con this. ¿Okay? Esto es algo muy habitual, por eso existe. Entonces, cuando yo construyo TextEdit y pushButton, que son las que van a estar en la ventana 1, digo, ¿quién es el padre de esto? ¿No? Eso es lo que yo decía acá. ¿Quién es el padre? Bueno, this. This es un puntero a mí mismo. Entonces yo con esto estoy mandando un puntero a este paso 1 que se está creando. ¿Sí? Bien. Paso 2 le estoy poniendo null. Paso 2 es tendría que ser un puntero al objeto paso 2. ¿Sí? Que dijimos que también es un widget. Es la ventana 2. Le estoy poniendo null. Ahora vemos qué hacemos. Fíjense que paso 2 está declarado aquí. Es esto, ¿sí? Es un puntero a la otra ventana. Eso es, un puntero a la otra ventana. Que también es una clase que voy a crear yo, ¿sí? Bien, y después, como última cosa, en el constructor de paso 1 es conectar los eventos. Y esto es lo que yo quería hacer, ¿sí? Por eso hice todo este lío. Conectar los eventos. Y digo, cuando alguien haga clic, fíjense que es muy parecido, ¿no? Connect es un método de widget también, así que no le tengo que poner nada adelante, es un método mío. Mío digo de paso 1 también, me corresponde por herencia. Entonces, cuando alguien haga clic en button, ¿y button qué es? Y este botón que yo creé acá, ¿no? Es un puntero al botón que creé. Bueno, cuando alguien haga clic a button, ¿qué hay que hacer? Hay que ejecutar el slot, mostrar paso 2, de qué objeto es. Y es de mí mismo, ¿sí? ¿De qué objeto? Y es mío, así que le mando this, ¿sí? Entonces connect con eso, Qt se queda agendado en algún lugar, guardará que cuando suceda tal cosa hay que hacer tal otra, ¿sí? ¿Qué cosa va a suceder? Alguien va a hacer clic en el botón que dice continuar. ¿Qué hay que hacer? Llamar a la función paso 2. ¿Bien? La función paso 2 está acá abajo. Estamos entonces con el evento. Una vez que se terminó la construcción de paso 1, ¿sí? Volviendo al main, yo habría ya cumplido esta línea.
La ejecución sigue y se hace p1.show. Si ustedes van al código de paso 1, van a ver que en ningún lado hay un método show. Pero dijimos que ese método lo tengo porque heredo de widget. Entonces, cuando llegue al exec, en definitiva, veo esto de acá. ¿Sí? Ahí se ejecutó el constructor. Bueno, se compiló, ¿no? Se compiló, se enlazó, se ejecutó el constructor. Se crearon estos objetos en memoria. Y cuando dice exec, Qt me pinta en pantalla la ventana. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa cuando aprieto en continuar? Continuar. Cuando aprieto en continuar, dijimos que lo que hay que hacer es esto, ¿no? Hay que ejecutar, mostrar paso 2. Entonces, eso es lo que hace Qt, esta magia. Cuando yo aprieto en el botón continuar, mágicamente, bueno, más o menos, mágicamente el programa cae acá. ¿Sí? Eso es lo que administra Qt, los eventos. Entonces, la ventana está ahí dibujada. Bueno, yo en algún momento se me ocurre apretar el botón y porque a Qt le pedí esto de aquí, cuando apriete el botón, por arte de magia, casi, resulta que el programa ejecuta esto. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo es decir, si en la variable paso 2, que es una variable de instancia, ¿no? De tipo paso 2 asterisco, si en la variable paso 2 no hay nada, y no va a haber nada porque yo la puse en null, ¿sí? Al momento de construir. Si no hay nada, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer new paso 2. ¿Eso qué va a hacer? Va a crear en memoria una instancia de un objeto que es la ventana que sigue, ¿no? Es la ventana que sigue. Recién ahí se crea en memoria. También, a diferencia del main que habíamos hecho primero. No están todas las ventanas creadas con todos sus componentes. No, se van creando a medida que yo uso la aplicación. ¿Ok? Entonces, cuando se apriete el botón, recién ahí, la primera vez, se va a crear la ventana paso 2. Si yo voy y vuelvo entre ventanas, no se va a volver a crear paso 2 porque la variable paso 2 ya no va a valer null. ¿Sí? Fíjense lo que estoy haciendo, ¿no? Acá con esto. No va a valer más null, entonces no se va a volver a crear paso 2. Paso 2 se va a crear una sola vez, la primera vez que yo aprieto el botón. Bien. Y estoy llamando a un método que, fíjense que en vez de get dice set. Esto es lo que le decimos setter, ¿no? A diferencia del getter. Setters son los métodos que me permiten escribir una variable que del otro lado es privada. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una variable privada y la quiero leer desde afuera, quiero permitir que eso se haga, hago el getter. Si quiero permitir que se escriba, hago el setter. Si quiero permitir las dos cosas, hago el getter y el setter. ¿Bien? Entonces yo lo que estoy haciendo es hablar con la ventana 2 y decirle quién es la ventana 1. ¿Sí? ¿Y la ventana 1 quién es? Y soy yo mismo. ¿Ok? Esto, ¿por qué lo necesito hacer? Porque paso 1 necesita, paso 2 necesita mostrar a paso 1. Vieron que tengo el botón de volver. Entonces le voy a tener que hacer show a paso 1. ¿Y cómo hago desde paso 2 hacerle show a paso 1? Tengo que tener un puntero a paso 1. ¿Bien? Entonces paso 1 le envía a paso 2 la dirección de sí mismo para que paso 2 la guarde y si la necesita en el futuro para hacer una llamada la use. ¿Sí? Si no, estos objetos no se conocen entre sí. ¿Ok? Algo parecido pasa en las listas enlazadas, ¿no? Que yo tengo un objeto que conoce al siguiente, al siguiente, al siguiente. Pero en las listas simplemente enlazadas, un objeto no conoce al que tiene atrás. No hay manera de volver para atrás. ¿Sí? Acá me pasaría algo parecido. ¿Cómo hago para hablar con el objeto ventana 1 si yo soy ventana 2? Tengo que conocer su dirección. Bueno, por eso le estoy mandando mi dirección. Una vez que construí la ventana que sigue, recuerden que acá estamos porque apreté el botón siguiente. Construí la ventana que sigue, ¿sí? Le hice new, o sea, paso 1 es el encargado de hacer new paso 2. Una vez que la construí, digo hide, así solo. Entonces esto lo que va a hacer es ocultar paso 1, ¿sí? Que también la tengo acá por herencia, la heredé de widgets. Este hide la heredé de widgets. Y digo paso 2, show. Bien. Esto lo que hace es justamente cuando aprieto en el botón. Cuando aprieto acá, continuar, tiki, ahí se ejecutó ese método en el que estamos parados, leyendo. Por esta razón es que uno desaparece y el otro aparece. ¿Sí? Aparte de que aparece, está la particularidad de que se está instanciando también esa ventana en ese momento. ¿Bien?
Bueno, vamos a ver cómo es paso 2. Paso 2 también hereda de widget, ¿sí? Porque es una ventana, también dice QObject, como ya dijimos que hay que ponerle sí o sí, y tiene las variables para almacenar las direcciones de los controles que tiene, ¿no? Entonces, los 3 botones, tiene además la referencia a paso 1 para hablar con la ventana anterior, si quiero, y tiene también un QLabel, ¿sí? Entonces, vuelvo a ejecutarlo. Esos 3 botones más el label son los siguientes, son estos 3 botones y este es el label, ¿sí? Que se usa ahí para escribir texto. ¿Okay? Los 3 botones y el label. Entonces esto, paso 2, son estas variables de instancia. Bien, los 3 botones, el label y la referencia a la ventana anterior. ¿Okay? De la misma manera, el constructor también recibe el parent, como siempre hacemos en Qt. Tengo este método setPaso1 que recibe la dirección de un objeto paso1, ¿sí? Que esto yo lo necesito para después hablar con paso1. Y tengo 2 slots, ¿sí? En este caso estoy trabajando con 2 eventos. Tengo 2 slots. Mostrar paso1, que vuelve para atrás, y mostrar texto, que muestra el texto. ¿Sí? Entonces lo ejecuto. Tengo 2 slots. Cuando aprieto este botón, ese es un evento que lo que hace es mostrar texto. Lo tengo acá, ¿eh? Ejecuta esta función, mostrar texto. Y el otro slot es este, el botón volver, que lo que hace es mostrar paso 1. ¿Sí? Entonces aprieto acá y ahí se ejecutó mostrar paso 1 y en este botón se ejecuta mostrar texto. ¿Bien? Bien. Vamos a ver el código entonces de esta clase paso 2, que es la segunda ventana. Recuerden, entonces, volviendo atrás, la ventana 1, cuando yo aprieto continuar, escribo algo si quiero y aprieto continuar, ahí estaríamos aquí, ¿sí? En la ventana 1. Se instancia el objeto ventana 2, le mando la referencia a la ventana 1 para que me conozca, ¿sí? Me mando a mí mismo para que me conozca y en el futuro pueda hablar conmigo si quiere. Me oculto a mí mismo y muestro esta ventana 2 que acabo de crear. Entonces, acá estoy en la instanciación, ¿sí? Vamos a ver cómo es la instanciación. La instanciación de paso 2 hace lo mismo que paso 1, ¿no? Tengo que crear todos los componentes que corresponden a esta ventana y conectar los eventos, ¿sí? Bueno, Window Title, Geometry, esto ya lo conocemos. Creo los 3 botones, ¿sí? Los pongo en las coordenadas en las que van, los tamaños que van. Bueno, esto yo fui probando y los acomodé, ¿sí? Creo el QLabel, que es donde se ve después el texto, y creo los 3 eventos. ¿Cuáles son los eventos? Bueno, uno es fácil, que tiene un slot predefinido, que es este, que dice cuando se haga clic en botón 2, hay que salir de la aplicación, que esto ya vimos cómo funciona, ¿sí? Es este objeto global QApp. Entonces botón 2 es este el que dice salir, ¿sí? Que si lo veo acá, fíjense lo que tarda en hacer el build, ¿no? Es este botón, ¿no? El que tengo más a la derecha. Entonces, ese evento es fácil porque es un evento predefinido, es el quit, no tengo que hacer mucho. ¿Okay? Los otros dos sí tengo slots definidos por mí, que son los que tengo acá abajo, ¿no? Mostrar paso 1 y mostrar texto. ¿Okay? Entonces, lo que está pasando es que cuando button se le hace clic, y button es el que dice volver, lo que se tiene que ejecutar es el mostrar paso 1. Bien, mostrar paso 1 lo tengo aquí. Fíjense lo que hace, dice paso 1, flechita, show. ¿Quién es paso 1? Y paso 1 es el objeto que me construyó a mí, ¿no? Que me construyó a paso 2. Y al momento de construirse, se envió a sí mismo. Eso es lo que pasaba acá, ¿no? En paso 1. Me construyó y se mandó a sí mismo para que yo lo conozca, ¿no? Si yo estoy parado en paso 2. Paso 1 me construyó a mí y se mandó a sí mismo y yo me lo guardé. Esta función setPaso1, que está aquí, fíjense lo que hace, es una pavada. Agarra el puntero y se lo guarda, nada más. ¿Sí? Pero esto es muy importante porque ¿para qué sirve?
para que cuando al usuario se le ocurra apretar el botón volver, si es que en algún momento se le ocurre apretar el botón volver es button, entonces cuando apriete el botón volver hay que ejecutar la función mostrar paso 1. Bien, y yo para mostrar paso 1 tengo que hacer a mí mismo hide y a paso 1 hacerle show. ¿Y cómo hago para hacerle show? Tengo que tener un puntero. Bien, para eso es que me guardo el puntero paso 1. Bien. Entonces hago paso 1 show. Por las dudas hice que si paso 1 no tiene nada, retorno, ¿sí? Porque paso 1 es un puntero a un objeto paso 1. Tengo que tener un puntero a un objeto paso 1, ¿sí? No vaya a ser que sea nulo o no sé, algo pase. Y estoy viendo que acá tendríamos que poner paso 1 por las dudas. No vaya a ser que el objeto paso 1 nunca me mandó su dirección. Entonces cuando yo lo quiero llamar, no la tengo la dirección. ¿Y qué hacemos? Y no sé, ¿no? Y va a dar todo un error de puntero inválido, se va a colgar el programa y bueno. Así que esto si lo quieren sacar, lo pueden sacar, pero yo lo puse por las dudas, ¿no? Bien, eso es lo que hace mostrar paso 1. ¿Y qué es lo que hace el otro botón que dice ver texto? Bueno, ejecuta el slot mostrar texto, que lo tengo acá abajo, ¿sí? También me estoy fijando, ojo, que paso 1 tenga un puntero, ojo. Y si lo tiene, bueno, llamo al método getTexto, ¿sí? El método getTexto de paso 1, lo tengo que ir a ver a paso 1, es este método. Lo que hace es retornar lo que devuelve el método toPlainText. ToPlainText es un método de Qt que me devuelve un objeto que es de tipo QString, ahí lo pueden ver, el prototipo QString, que es una clase que viene en Qt para trabajar con strings, que tiene funciones, bueno, después si quieren, seguramente lo van a tener que usar, les mando algún tutorial para que vean QString, cómo se trabaja con QString, ¿sí? En vez de trabajar con strings, razas así de C, podemos trabajar con QString, ¿sí? Es un objeto, es una clase que sirve para trabajar con strings. Entonces, representa a un string, ¿no? ToPlainText es un método que tienen los controles dentro de los cuales yo puedo escribir. Ejemplo de ellos es un QTextEdit, ¿sí? Entonces, si yo tengo un QTextEdit, puedo decirle, che, llamo al método ToPlainText y esto que me devuelve un QString con lo que tiene escrito, ¿ok? Eso me devuelve. Entonces, ese objeto a su vez yo lo estoy devolviendo a quien me llamó, ¿sí? Entonces, paso 1 tiene este método, yo esto ya lo comenté, tiene este método, paso 1, getTexto, que si alguien quiere saber qué es lo que está escrito en el campo de texto, me llamás a getTexto y yo te lo digo, ¿sí? Con este pasamanos que está aquí en el código, ¿bien? ¿Quién es el que quiere saber qué es lo que está escrito? Y paso 2. Entonces, paso 2 llama a paso 1 getTexto, esto que va a volver un QString, que a su vez viene del campito de texto, ¿no? Hay todo un pasamanos, se dan cuenta, ¿no? Y ese QString se lo estoy mandando al método setText del objeto que es el label, ¿sí? Que es de Qt, un objeto QLabel. Este objeto QLabel tiene entonces un método setText que recibe un QString y lo muestra en pantalla. ¿Ok? Entonces, para verlo ejecutándose, yo acá escribo, continuar. Cuando aprieto entonces ver texto, se ejecuta este slot de acá, ¿sí? Este slot que hace, llama a getTexto de paso 1, que es la ventana que está por acá, pero está escondida. Está escondida, pero la ventana existe en memoria, ¿se dan cuenta, no? Esto es muy importante, la ventana está en memoria, lo que pasa es que yo le hice hide, o sea, está escondida, pero los objetos están. Y el cuadro para escribir está, y tiene el texto escrito que yo escribí, que bueno, ahora no lo veo, pero está, ¿sí? Entonces, cuando yo hago paso 1 getTexto, estoy llamando a ese método getTexto de esa ventana que está escondida, que lo que hace es retornarme a su vez el QString que está escrito en ese campo, que está escondido, pero está. Entonces ese campo, ese QString, perdón, que tiene ese texto que yo escribí, se le manda a setText del label. Por eso aparece acá en pantalla en el label, ¿sí? Yo pongo acá, ver texto, tiki, ven que aparece acá. Esto aparece por este setText. Bien, y esto que está acá, bueno, es el objeto label que corresponde a paso 2. Bien, entonces yo puedo volver, puedo cambiar acá,
continuar. Ven que todo sigue existiendo, ¿no? Ven que Lola sigue. Pongo ver texto, dice chau. El chau también sigue. Si yo aprieto volver, el chau sigue acá. ¿Se dan cuenta? Continuar. Acá sigue el chau. Pongo ver texto, dice cómo te va. ¿Por qué dice cómo te va? Y porque el cómo te va sigue estando en el otro lado. Lo que pasa es que está oculto nada más. ¿Sí? Muy bien. Entonces, paso 2.h. Bueno, están los prototipos. Esto, paso 1 y paso 2, bueno, tienen la misma lógica básicamente. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes van a hacer es tener una clase por cada ventana. ¿Sí? Esa clase está en dos archivos. Un archivo .h, donde está la declaración y los prototipos, y un archivo .cpp, en donde está el código de los métodos de la clase. Bien, entonces en el CodeBlocks, ¿sí? Ustedes hacen File, New, Empty File, ¿sí? Ahí me dice, ¿querés agregar este archivo al proyecto que tenés abierto? Sí. Bueno, ¿cómo le vas a poner? Bueno, paso 3.h, supónganse que haga otra ventana más. Paso 3.h, ok, guardar. ¿A qué targets lo querés agregar? Bueno, lo dejo así, en ambos. Ok. Y me aparece acá, ¿ven? Paso 3. Lo tengo acá en blanco. Acá escribiré, bueno, pondré los includes que tenga que poner. Pondré class, paso 3, que hereda de QWidget. Entonces ya para hacer QWidget voy a tener que hacer include QApplication. Si no, no compila. Bien, les estoy haciendo así una demo en tiempo real de cómo sería. Bueno, ¿y qué tiene paso 3? Bueno, privados va a tener un QLabel, va a tener un QPushButton para hacer una cosa. Bien. Después público, ¿qué va a tener? Va a tener el constructor, 3, que va a tener que recibir un QWidget parent, que bueno, lo dejo ahí. Y va a tener un evento que va a ser, qué sé yo, no sé, lo que sea, mostrar un resultado. Bien, que cuándo se ejecutará y cuando alguien haga clic en este botón, ¿no? Y así le voy agregando lo que necesito. Si paso 3 necesita conocer a paso 2, porque va a hacer algo con paso 2, y bueno, voy a tener que tener un paso 2 asterisco paso 2, ¿no? Si necesito hablar con la otra ventana, y voy a tener que tener el puntero. Entonces voy a tener que tener paso 2. Entonces voy a tener que hacer el include de paso 2, si no, no compila. Include paso 2, punto h. Como se me van a empezar a mezclar los h, que uno referencia al otro y el otro y el otro, le pongo pragma once. ¿Sí? Una vez que hice el h y ya pensé los métodos que necesito, ahí me voy a hacer en efecto concretamente los métodos, o sea, el CPP. Entonces, file, new, empty file, quiere agregarlo, sí. Paso 3.cpp, fíjense que se llamen de la misma manera, todo mismo nombre, solamente cambia la extensión. Los dos targets le pongo que sí. Bien, y ahí me queda el paso 3.cpp. Y bueno, ahora tendría que empezar a programar, ¿no? Puedo empezar por el constructor, paso 3, que tiene un QWidget parent. Creo que me faltó un asterisco ahí. Sí, me faltó un asterisco. Asterisco parent. ¿Ok? Y bueno, me pongo, esto se lo mando a QWidget parent. Y bueno, acá me pongo a trabajar. ¿Estamos entonces? ¿Cómo tienen que ir avanzando? Yo los voy a sacar estos dos. Porque no los quiero, si no me van a... remove file, paso 3, remove file. ¿Dónde está? Remove file. ¿Sí? Si no me complica el vídeo. Bueno, última cosa que les tengo que contar. Para que esto compile,
que Qt pueda hacer su trabajo, ¿sí? Nosotros lo podemos compilar, pero después para que en ejecución Qt pueda hacer lo que tiene que hacer, que tiene que ver con los eventos y todas estas cosas raras, y tiene que ver también con este QObject que está metido acá, ¿sí? Misterioso. Estos defines, ¿no? Signal, slot, que no son C++, son algo de Qt, ¿bien? Si saco Qt no va a compilar. Para que todo esto funcione correctamente, es necesario agregar unos miembros a nuestros objetos para que Qt pueda hacer bien el tema de los eventos. ¿Bien? Entonces yo creé un objeto paso 1 que hereda de widget y bueno, muy lindo, es como que estoy haciendo un widget mío, ¿sí? Pero esto así solo como está no alcanza, le faltan cosas para que pueda funcionar. Porque para que los eventos funcionen y para que Qt pueda hacer su trabajo, hacen falta acá unos miembros que Qt llama, ¿sí? Durante la ejecución del programa. Porque fíjense que nosotros ponemos exec en el main y chao, listo. Qt se arregla. Después, como yo les dije, mágicamente caemos en nuestros métodos, ¿sí? Pero, ¿cómo es que funciona todo esto? Bueno, ese es un problema de Qt. Pero para que funcione, hace falta agregarle a nuestros objetos, que en mi caso es paso 1 y paso 2, agregarle cosas, ¿sí? Esas cosas, en vez de agregárselas a mano, las vamos a hacer con un programa que hace un preproceso, ¿sí? Ese programa se llama mock, quiere decir Meta Object Code, y le va a agregar código a nuestros archivos .h, ¿sí? O sea que nuestras clases van a tener agregadas cosas, ¿sí? Y eso lo hace ese programa mock. Ese programa mock hay que ejecutarlo antes de que se pueda compilar, ¿sí? Por eso es un preproceso, ¿no? Antes de compilar tenemos que hacer este paso con mock. Se los muestro acá en la línea de comandos. Yo tengo acá una línea de comandos abierto en la carpeta donde tengo el proyecto, ¿sí? Fíjense que acá tengo el main, paso 1.cpp, paso 1.h, paso 2, acá está el proyecto de CodeBlocks, ¿bien? Lo que yo tengo que hacer antes de compilar es agarrar los .h que yo tenga de mis widgets y ejecutar mock de esta manera. Fíjense cómo es el comando. C2 barra Qt barra 484 barra bin barra mock, ¿sí? Ahí está el programita, mock, meta object code, creo que es. Mock, que está en Qt, ¿no? Me viene en Qt, está en la carpeta bin. Y pongo paso 2.h o paso 1, lo tengo que hacer con los dos. Paso 2.h menos o y le pongo mock paso 2.cpp. ¿Bien? Lo que va a hacer este programita mock, que viene con Qt, o sea, es una herramienta de Qt, es a partir del .h que yo definí, por eso le tengo que poner ese QObject por ahí. A partir del .h que yo hice, va a armar un CPP más. ¿Sí? Va a armar un CPP, lo puedo ejecutar acá si quieren, y también lo tengo que hacer con paso 1. ¿Bien? Que esos CPPs, fíjense que están acá, mock paso 1, mock paso 2, ¿sí? Para cada .h tengo que tener un mock, yo tengo 2, así que tengo 2. ¿Bien? Esos dos hay que agregarlos al proyecto, ¿sí? No se olviden de esto, hay que agregarlos al proyecto. Entonces los tengo agregados acá, ¿ven que están aquí? ¿Sí? Entonces, yo los tengo acá agregados, esto no se agrega solo, los tengo agregados porque hice file, a ver cómo era, add files, ¿sí? Acá en el proyecto, botón derecho, add files. ¿Bien? Entonces, eligen estos dos CPP que se crearon con mock. ¿Sí? Ponen abrir, enter, yo no lo hago porque ya los tengo, ponen abrir y les quedan acá. ¿Bien? No se olviden porque si ustedes los generan pero no los agregan, no tiene ningún efecto. ¿Okay? Entonces, ¿esto qué es lo que va a suceder? Cuando yo haga compilar, ¿sí? F9 o acá con la flechita azul si quieren estar seguros, compilar, ahí ven que pasan cosas. Se compiló, y esto es lo que hace el IDE cuando yo armo un proyecto. Compila cada CPP. ¿Bien? Ahora yo tengo 5 CPPs. Tengo el main, tengo los 2 CPPs de cada clase y tengo los 2 mock de cada una de las clases. Así que ya tengo 5, y fíjense que es una pavada lo que estoy haciendo. Ya tengo 5.
Entonces, para construir este proyecto hay que compilar 5 CPPs. Una vez que creó el código objeto de esos 5, hay que enlazarlos y ahí sale el exe. ¿Bien? Todo eso lo pueden ver acá en el build log, ¿sí? Pueden ver, lo levanto aquí, build log, pueden ver que se está compilando mock paso 1, compilando mock paso 2, y acá se está enlazando, ¿sí? ¿Por qué solamente se compilaron esos dos y no todos los demás? Porque no los modifiqué. Lo hago con el azul, lo hago de vuelta con el azul. Ahí se está haciendo el build completo, ¿sí? Entonces, build log, fíjense que tengo, está medio chiquito, ¿no? Acá se está compilando el main, ahí dice, compilando el main. Se compiló, buenísimo. Después se compila mock paso 1, genial. Después se compila mock paso 2, buenísimo. Después se compila paso 1.cpp. Después se compila paso 2.cpp. Y después se enlaza. Todo esto es el enlazado que saca el, como dice acá, proyecto info2.exe. Bien, entonces compilo todo lo que se haya modificado, ¿sí? Por eso les hablé antes del Word. Se compila solamente el código que se haya modificado. Una vez que se compiló todo, se enlaza y eso es lo que me saca el exe. Bien. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es, cada vez que agregamos un punto H en nuestro proyecto, ir a la consola y ejecutar este mock con el H que acabamos de agregar, ¿sí? El CPP que me crea la herramienta mock la tengo que agregar al proyecto, porque se tiene que compilar junto con el proyecto, si no, no anda. Bien. Ahora, si yo cada vez que me pongo a modificar un punto H tengo que venir a la consola y ejecutar esto otra vez, ¿sí? Para que se genere el mock. ¿Se entiende lo que digo? Cada vez que modifico el punto H voy a tener que ir a hacer el mock. Bien. Ese proceso de hacer el mock lo podemos incluir dentro del proceso de build, ¿sí? Fíjense cómo se empezó a complicar con algo que en realidad es una aplicación muy sencilla, pero está bueno esto, por eso queremos que hagan el proyecto. Porque se ve cómo en cuanto nos salimos de un ejercicio simple y pasamos a querer hacer algo más parecido a una aplicación real, se complica el proceso de build. Compilar una aplicación, llegar al exe, no es tan fácil, no es botón y listo. Fíjense todo lo que tuvimos que hacer con Qt, fíjense todo esto. ¿Bien? Entonces yo lo que les voy a recomendar es que vengan acá a Project Build Options, ¿sí? Y vengan aquí donde dice pre/post build steps. Fíjense que estoy parado en debug, ¿sí? Debug, porque si van a release también tienen otras opciones, ¿eh? Estamos en debug, nosotros siempre trabajando ahora en debug, ¿sí? Debug. Y en esta pestaña coloquen estas dos líneas, ¿sí? Que son las que generan el mock, ¿ok? Se los copio en un editor de texto si la ven más grande, pero básicamente son las rutas, ¿sí? Que estas dos líneas las pongan en los pasos que hay que hacer antes del build. Entonces el IDE lo va a hacer solo, ¿sí? Desde ya que si yo agrego paso 3, 4, 5, ventana 1, 2, 3, acerca de, ayuda, lo que sea que agreguen ustedes como ventana y hagan el punto H, lo tienen que agregar acá también, ¿sí? Y ese CPP agregarlo al proyecto, ¿bien? Para que se compile todo, ¿sí? Entonces el IDE nos permite justamente esto, nos permite decir, mira, antes de hacer, ven que dice pre-build, antes de hacer el build hay que ejecutar estos dos comandos. Bien, se ejecutan los comandos, eso me genera los mocks, ¿bien? Entonces cuando yo vengo acá y hago build, solito el IDE va a hacer esas cosas. Y listo, yo ya no tengo que ir más a la línea de comandos a hacerlo a mano, ¿sí? Entonces ahí voy configurando lentamente mi proceso de build. Fíjense que si van al build log, ahí hice flechita azul, van a ver que lo primero que se hace es estos dos, ¿sí? Yo recién me los salté olímpicamente, pero ahora sí se los muestro. Ven que se están ejecutando estas dos. Esto me crea los mocks, que dijimos que es. Es código CPP que arma Qt personalizado a partir de mis .h. Bien, que yo los tengo que tener metidos en mi proyecto porque hay que compilar todo junto y enlazar todo junto. Y bueno, esa es la magia de Qt. Bien. Una vez que se hicieron estos pasos de pre-build, ahí se empieza a compilar. Entonces se compiló el main, se compiló el mock
recién creado, se compiló el otro mock recién creado, se compila paso 1, se compila paso 2 y finalmente se enlaza todo para sacar el exe. Bien. La ventaja que tiene hacer compilación separada, entonces, una de las ventajas, porque tiene muchas y por eso se trabaja así en la vida real, es que solamente se compila, cuando yo haga F9, solamente se compila lo que tenga cambios. ¿Sí? Lo que tenga cambios. Y fíjense que lo que tiene cambios, recién hice F9, no cambia nada, e hice F9, se crean los dos mocks y solamente se están compilando los mocks. Después ya se enlaza directo, porque el main, paso 1 y paso 2 no los modifiqué, así que ya está compilado, no se volvió a compilar. Directamente se enlazó. ¿Okay? Bueno, espero haber sido más o menos claro. Probablemente esto lo vayan a tener que ver varias veces, probar varias veces. Yo traté de describir. De alguna manera, supongo van a tener que volver al video para atrás o como sea, a escuchar de vuelta decirlo. La verdad que orientación a objetos tiene muchos conceptos. Sí, el paradigma en general, no solo C++, el paradigma en general tiene muchos conceptos que están todos súper interrelacionados entre sí. Y además es un paradigma que es muy complejo porque es muy abstracto y la ejecución es difícil de seguir, y peor aún en interfaz gráfica porque tenemos Qt, que es la que está en ejecución, y yo tengo que ver por dónde va a ir el código a medida que se ejecuten los eventos. Entonces es como la tormenta perfecta esto que tenemos. ¿Bien? Es difícil, yo sé que es difícil, así que tenemos varias semanas por delante para que se pongan con esto. No se dejen estar, porque como todo paradigma hay que entrar en las ideas y acostumbrarse, ¿sí? Así que bueno, en principio no se asusten, denle tiempo, traten de ir haciéndolo, pregunten todas las dudas que tengan, aprovechen las clases de consulta para que de manera sincrónica me puedan mostrar el código de ustedes y yo los pueda ir ayudando, ¿sí? Pero cumplo en decirles que es algo bastante complejo, por no decir muy complejo, y bueno, es el paradigma predominante hoy en la industria, orientación a objetos, lidera completamente, y todos los lenguajes que ustedes van a trabajar en el futuro probablemente trabajen orientado a objetos, ¿sí? C++, Java, C Sharp, PHP, JavaScript, Python, todos con sus, Ruby, todos con sus particularidades, Swift, todos con sus particularidades, pero todos alrededor de estos conceptos que estamos trabajando. ¿Sí? Así que bueno, es un entrenamiento que es muy importante para ustedes porque es de muy largo plazo. ¿Sí? Bueno, muy bien, dejamos aquí y seguimos en las clases prácticas. Vayan probando y suerte con Qt. Adiós.